Hoy día nos encontramos con Walter White. Para toda la gente que está pensando en estudiar química y farmacia, para mí es la mejor carrera que puede existir. O sea, yo soy un enamorado de la carrera. Tú, a pesar de que no seas el Mateo del curso, se nota que te gusta y te apasiona. Entonces dale. La física son como las notas de la música y la química es la canción que tú haces con esas notas. Le debe pasar a mucha gente que antes de entrar al audio estar en la disyuntiva de o química y farmacia. Más que ser genio tenéis que tener como ese aguante. Yo creo que igual se ha ido como desmintiendo un poco de que el farmacéutico solo es el que está en la farmacia o solo es una persona que está ahí encerrada que no quiere ver a nadie, ¿cachai? Eso es una mentira. Ojo con la vitamina C. Hay un mito asociado a la vitamina C. Como probar medicamentos en personas. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Me responde sí o no? Ya. ¿Se puede vivir de la química? De la química. Buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual de Perdido que tú, capítulo número 13. Ya estamos creciendo poco a poco en los capítulos. Sí. Y también estamos creciendo también en la cantidad de suscriptores. Y estamos llegando casi a los 1000 y estamos en 800. Sí, 800 y algo. Así que si que aún no estás suscrito, te damos 5 segundos para suscribirte ahora mismo. Si no, váyanse el video al tiro. Sí, porque ya el 90% de la gente que ve los videos no está suscrita. Así que vale un montón. Sí, es mucho. Es demasiado. Así que si suscriben, lo agradecemos un montón para seguir creciendo y traer nuevos capítulos. Así que, bueno, como habrán visto en la miniatura, en el título del video, tenemos una carrera también enfocada al capítulo anterior, que es el área de la ciencia. Ah, ya, sí, es verdad. Claro, pero esta nueva carrera está como ligada como el segundo plano, como que no es tan... Les aseguramos que la mitad de ustedes que están viendo este episodio han visto una serie que se relaciona muy de cerca con esta carrera. Sí. Sí. Porque se tiene como el mito que la carrera es como fome, es como aburrida o como lo que tiene monotonía. Porque se asocia a un solo tipo de pega, que es lo que uno más ve, pero realmente no es así. Y eso es lo que queremos demostrar ahora a raíz de este yo creo que invitado. hoy día todos vamos como a abrir la mente de que no, la química no es lo que nosotros creíamos que era. Sí, y no solo eso, sino que vamos a darnos cuenta de que cuando uno averigua de las cosas, se te abren puertas, se te abre así como... Open mind. Eso, gracias. Blow mind. Blow mind. Eso. Open mind. Eso lo vamos a sacar. Bueno. Así que... ya, voy. Hoy día nos encontramos con un invitado. Volvimos a la modalidad de un invitado con Walter White. Con Benjamín Cárdenas. Así que adelante, Benja. Preséntate para la audiencia. Carrera, universidad, algún dato freak. Y todo tuyo. Bueno, lo primero agradecerles la invitación. La verdad es que los felicito por el podcast que están haciendo y la cantidad de gente que está llamando y el foco que tiene. O sea, lo encuentro súper bacán. Así que le agradezco la invitación. Bueno, como habían dicho, me llamo Benjamín Cárdenas, tengo 25 años, soy de profesión químico farmacéutico de la Universidad Andrés Bello. Eso podríamos decir. En primera instancia. Exactamente. Sí. ¿Y algún dato freak? ¿Has hecho metanfetamina? No, mentira. ¿Algún dato freak tuyo? ¿Algún hobby? ¿Algo que te gustaría mencionar? Algo que me gustaría mencionar. Me gusta leer harto. Lo disfruto caleta. Me gusta aprender todo el rato y estar moviéndome en muchas cosas. O sea, estar picando por todos lados conocimiento y agarrar proyectos. Esa cosa me fascina. Así que también incentivo mucho a que hagan eso porque se les van a abrir puertas 1.000.000 de veces para todas las cosas. Buenísimo. Qué buena. Oye, Benja, y antes de partir ya con lo que es la entrevista en sí, ¿qué podría decirle como a la gente que está viendo el episodio, que no sé, está en el colegio, está en cuarto medio y le carga la química? O dice que es fome, no está seguro de que, oye, voy a entrar a química y farmacéutica, o farmacia, y no sé si me gusta o que puede ser que sea fome. ¿Qué le dirías a toda esa gente para que convencerlo de que la química es algo bacán? Sí, bueno, lo primero es que el colegio es muy distinto a la universidad. O sea, el paso que uno da desde ese punto hasta la universidad es radicalmente diferente. Y uno se hace de repente ilusiones de que como tuve un mal profe o tuve un mal ramo, una mala experiencia, significa que la carrera de aquí para adelante va a ser mala. Entonces, nada, con química no me hablís de eso, no quiero entrar. Y no es para nada así. O sea, la química es una cuestión que tiene una historia súper entretenida, de misticismo, de gente que estaba metida en temas súper raros, ¿cachai? La alquimia y todo eso. Y después se fue transformando ya en una ciencia más establecida, que está al día de hoy, que hasta toca temas como la mecánica cuántica, la física, y viene de ahí. O sea, al final la física son como las notas de la música y la química es la canción que tú haces con esas notas. Entonces, saber utilizar eso es algo que es súper interesante. Y además,
al final la química es, o se reduce, casi todo se reduce a la química. Por ejemplo, la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos buenos? La razón tiene una explicación científica. La medicina, ¿cachai? Los fenómenos naturales que van pasando de climatología o cómo va cambiando, por ejemplo, los ciclos de carbono, oxígeno, lo que está pasando con la contaminación ambiental, tiene una explicación química. Todo es químico al final. Entonces saberlo, puta, te da herramientas para poder enfrentarte con seguridad a la realidad en la que vivís, po, ¿cachai? Porque cuando te cuentan cosas de que esto es así, tú ya tenés como una base de conocimiento de que no me van a estar vendiendo algo que yo sé que no va por ahí, ¿cachai? Entonces, tener ese conocimiento yo encuentro que es súper importante y súper entretenido. Locura. Es buenísimo. Buenísimo. Oye, y lo último, para dar como un pequeño como preview a la gente que nos escucha. Solamente responde sí o no. Ya. ¿Se puede vivir de la química en Chile? De la química. De la carrera de química y farmacia, mejor dicho. Ah, sí. ¿Totalmente? Sí, totalmente. Perfecto. Sí, totalmente. Ah, bueno. Sí. A ver, Luciano, te doy la palabra. ¿No es la palabra? Sé que cuando el Benja hablaba, yo me imaginaba como que fuera un superpoder. En el sentido de que el Benja como que va caminando en la calle y dice, química. te mira y te descompone en elementos. De hecho, sí pasa. sí pasa. De verdad, pues yo creo que puede pasar. Yo creo que al final todos cuando tiene una carrera o está trabajando en algo, como que después en su vida diaria igual lo empieza como a... Sí, Claro, y estás inmerso en eso, pues, o sea, lo vivís todos los días y cada vez que escucháis a alguien decir eso, tú te acuerdas, yo sé que algo ahí detrás, ¿cachai? Que lo manejo más o menos y que tiene que ver con esa reacción química que explica por qué pasó todo el resto, pues, ¿cachai? Así que... A ver, y pregunta el previo del previo para poder entrar después en materia. ¿Qué crees tú que es en tu día a día lo que tú más como que lo ves como con química? Con ojos de un químico de información. Así como en el día a día, yo creo que lo que más es el tema de la alimentación. Sí, Ya. yo creo que como saber las cosas que estás metiéndote al cuerpo, ingiriendo, y eso llevarlo a la química. A pesar de que la carrera tampoco tiene un área de nutrición, por Ya. así decirlo. Igual uno lo ve, ¿cachai? En la ciencia. Pero yo creo que eso, porque como que el saber que estáis metiéndote una cantidad de cosas que químicamente son antinaturales, que no te las vas a encontrar en la naturaleza, ¿cachai? En una planta. Ya, perfecto. Y saber cómo está compuesto, saber cómo se reduce, cómo reacciona químicamente dentro del cuerpo, yo creo que eso es como lo que más, en lo personal... ¿Qué más se te da? Sí, como estar ahí atento a esas cosas que están en tu entorno. Oye, ¿quería esto? Ya, pero ¿y qué es esa weá? Pues, ¿cachai? O sea, ¿de qué está compuesto Sí. esa harina o esa galleta? ¿Qué tiene? ¿Por qué sabe de esa forma? Algo tiene que lo haga, que sepa así, pues, ¿cachai? Ya no le podemos ofrecer galletas al invitado, porque no va a comer. No, locura. Ya. Entremos en lo que es materia de conocerte un poco, conocer tu historia Sí. y saber un poco lo que te llevó a elegir la carrera. Me pareció muy interesante lo que mencionaste y estoy súper de acuerdo contigo con el tema de la importancia de los profesores de un ramo Sí. durante el colegio a la hora de elegir una carrera. A mí me da mucha pena, la verdad, cuando gente dice que es mala para las matemáticas Sí, o malo para algún ramo y se mata con ese pensamiento y descarta todas las probabilidades de una carrera solo porque quizás tuvo un mal profe. Exacto. O no un mal profe, pero como que no conectó, porque igual cuando uno es chico tiene sus temas, Sí, pero como po. que no conectó. Una mala experiencia con un ramo. ¿Cachai? Sí, po. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue porque tuviste un muy buen profe? ¿Tuviste quizás no un profe mediano, lo que sea? ¿Y siempre fue tu vocación la química y farmacia la carrera? ¿O te metiste a otra carrera y te cambiaste? Cuéntanos un poco de tu camino y tu historia para poder llegar a la carrera. Ya, mira, a mí me pasó que en el colegio, yo estuve en dos colegios, hasta primero y después ya en segundo en adelante. Y me pasó que en el primer colegio que está, que no quiero decir el nombre para no tirar la mala. Nombre, dirección. Me pasaba que ahí, ponte tú, la química y la biología y la física, mal. O sea, los profes nunca pude entrar bien con eso, no me agradaban los ramos, no me sentía cómodo y por ahí para mí no iba la cosa. ¿Cachai? A pesar de que siempre tuve un gusto por como aprender cosas, pero no iba por ahí. Y después cuando ya me cambié de colegio, ahí la profesora de química como me tomó y me tuvo como mucha fe. ¿Cachai? Entonces sí me potenció mucho, me decía, bueno, tú, a pesar de que no seas el Mateo del curso, se nota que te gusta y te apasiona. Entonces dale. Y esa weá al final hizo que yo dijera, sí o sí tengo que estudiar algo que tenga química. O sea, esa es la base de lo que quiero estudiar.
¿cachai? Pero claro, tú al principio no tenías esa como la vocación de ser farmacéutico, a menos que hayas conocido la farmacia por tus papás o por tus tíos o por un podcast como este, pues, ¿cachai? Claro. Que ahí tenías esa oportunidad. Entonces, claro, la vocación de ser farmacéutico uno la encuentra en el proceso, diría yo. Más que antes, la encuentra en el proceso de estar haciendo la carrera como tal. Y yo cuando postulé, como te decía, yo dije ya, que tenga química, que tenga biología y que tenga un poco de física, ya está bien, y que se relacione con el área de salud. ¿Por qué? Porque claro, yo creo que le debe pasar a mucha gente que antes de entrar a la U deben estar en la disyuntiva de o química y farmacia. ¿Cachai? La carrera como licenciatura Ya, en son distintas. química Ya. y la carrera de químico farmacéutico, que es distinto, que de repente se confunde la gente porque tiene concepto. Porque hay gente que estudia solo química, solo reacciones, o estudia ingeniería en química, o estudia, ¿cachai? Algo relacionado solo con química. Y ya la parte de química y farmacia es a eso sumarle la parte de salud, ¿cachai? Y el hecho de mezclarle eso de salud tiene todo un componente también de que si a ti te gusta como ayudar a alguien de una forma u otra, como que va por ahí. Si de repente lo tuyo son más procesos industriales o la maquinaria o la metalurgia, tal vez deberías estudiar más química o ingeniería en química, más por ese lado. Ingeniería civil química también. También, Que es como po. de operaciones, procesos. Claro, entonces ahí se marca, o sea, claro, está en el colegio, me gusta la química, pero ¿en qué quiere enfocarla? ¿En un proceso o en la salud? Y claro, química y farmacia es para el área de salud. Y de hecho es dentro de las carreras del área de salud y yo la elegí justamente porque tiene ese componente con las personas y también porque para qué mandar con cosas. Es diferente el sueldo de un químico solo y el área laboral de un químico solo a un químico farmacéutico. ¿Cachai? Entonces eso también, estudiar algo que sabéis que tiene una seguridad de Laboral. que hay pega, hay trabajo, hay plata, es mucho mejor que estudiar solo química, que no lo desmerezco, pero tal vez va a ser un poco más difícil. Tal vez la química va más por el área de, ponte tú, va a hacer investigación, ¿cachai? O va a hacer clase, como que por esa rama. En cambio la química farmacéutica ya explora la parte de salud. Claro, es como la perspectiva como típica que uno tiene como el científico como ancestral, que está como haciendo experimentos, El ¿no? Sí, viejito po. mezclando Sí, po. con Exacto. poción. Oye, y en este sentido, la bioquímica, es como biología con química. ¿En qué lado de esta división ¿Del se iría? espectro decís tú? O sea, está como al lado, dijiste, de la farmacia, o sea, químico farmacéutica es como, más como, digamos, como química y salud. Sí. ¿La bioquímica qué lado estaría? ¿En ese lado o estaría en la parte del...? Estaré más en la parte de las Química. ciencias básicas. ¿Cachai? Porque hay gente que estudia matemáticas, hay gente que estudia física, hay gente que estudia química, que estudia biología y también está la carrera de bioquímico. ¿Cachai? Entonces, todo eso son como las ciencias básicas duras, que al final tu trabajo va a estar ligado con algo más de investigación, más ciencias básicas, más que aplicaciones. Ahora, bioquímica también tiene sus salidas y tiene sus cosas, pero claro, eso está más en el área de las ciencias básicas, diría yo. Y ya química y farmacia está como por el otro lado. Entonces, Uno es como más. Uno al final termina siendo como más, como decía, áreas duras de investigación y el otro es más práctico, como de llevarlo a la vida real. Sí. El otro es más como quizás de nuevas tecnologías. Yo creo que quizás la gente que estudia doctorado se basa mucho en temas de. Sí, bueno, el doctorado es una investigación como de 3 años. de hecho, la mayoría de los bioquímicos, o sea, como que la salida que deberían tener lógicamente es ir hacia una línea de investigación haciendo un doctorado. Ya. ¿Tiene otra salida? Sí, pero como que a eso apunta. O sea, de hecho ellos tienen muchos ramos de cómo investigar. En química y farmacia, tú no tenés tantos ramos de cómo investigar, a menos que tomes cursos electivos que te puede dar la universidad, pero como tu malla, no hay tanta investigación como si la de un bioquímico, que ahí sí que hay investigar, leer paper, cómo publicar y así. ¿Cachai? Oye, Benja, y dentro de esa misma rama, lo que un químico farmacéutico puede realizar lo mismo que hace un químico en ese sentido, ¿En qué en sentido? ámbitos laborales. Ya, no. No, Por ejemplo, se pueden ser, pueden ser similares, pero son completamente áreas separadas. Lo que pasa es que química y farmacia tiene una ventaja a nivel regulatorio, que para muchos procesos legales tú requieres la firma de un profesional químico farmacéutico. Y eso hace que la empleabilidad de la carrera sea tan alta, que tú por ley tienes que tener eso normado y tienes que tener la firma. Entonces las empresas requieren de químicos farmacéuticos, no de químicos. ¿Cachai? En el caso de una industria o en el caso de alguna regularización importante o en el caso de abrir una farmacia. Pues. Tú para abrir una farmacia no puedes hacerlo sin un químico farmacéutico que sea el director técnico. No puedes legalmente. Y eso a nosotros, bueno, es una ventaja a nivel legal
súper importante. Claro. Que tal vez un químico, no sé si la ley le exige que sea un químico que haga ciertas cosas. Ya. ¿Me entendí? Entonces... Sí. No, sí, cacho. Bueno. Sí. Yo me imagino como, o sea, cuando hablas de como químico farmacéutico, me imagino como al que está como en la farmacia, no sé si estoy equivocado o no, porque está en la farmacia con el delantal y está como trabajando, atendiendo a la gente. Pero Ya. me imagino que no es solo eso. Claro, eso también es como un buen mito, ¿cachai? Porque de hecho, No se usa adelantar. tú vas a la farmacia y siempre hay alguien que está en el mesón. Y esa persona puede ser el químico farmacéutico, como también puede ser simplemente un auxiliar de farmacia, que son los vendedores. ¿Cachai? Ya. Que ¿Y ellos... auxiliar de farmacia, sorry, es otra carrera? Sí, Ya. es una carrera técnica. ¿Cachai? Que de hecho hasta algunas veces es un curso, simplemente. Y otras veces ya es una carrera técnica 2 años, ¿cachai? Que tú puedes terminar haciéndolo. Y esas personas solamente pueden vender medicamentos. No hacen la parte de dispensar el medicamento y decirte todo lo que hay detrás, la reacción adversa, quizá el mecanismo, a qué tienes que estar atento, si es que hay alguna interacción con otra cosa. Ese es el químico farmacéutico. Y ya, pues la cuestión es que tú llegas a la farmacia y pueden estar esas dos personas. Por lo general, el químico farmacéutico está atrás. O sea, está como en el escritorio, en la parte que está como un poco aislada de la farmacia. Las mazmorras. Haciendo la parte de la dirección técnica. ¿Cachai? Ya. Haciendo como, cuadrando todo el stock de productos que van a tener. Si es que llegaron, por ejemplo, medicamentos que son controlados, él tiene que estar atento a eso. Si es que se preparó una receta magistral, que son estos preparados que a ti te mandan a hacer como escrito, ellos tienen que gestionar toda esa solicitud de cosas para que la farmacia funcione. Y los que están al frente son los auxiliares de farmacia. Ahora me quedó clarísimo. Sí. Igual harta administración de por medio. Sí, eso te iba a comentar. Sí, Mm. de hecho, por eso yo te decía que para mí en lo personal, o sea, el que quiera hacerlo, ok, pero para mí es trabajar toda tu vida en la farmacia comunitaria, igual es como perder un poco de lo bonito que es la carrera, porque termináis siendo un administrador. Es como estudiar administración en empresa de farmacia, Claro. ¿cachai? Vigio. Porque tú no te enfrentas y todos los días a alguien que te diga, oh, disculpe, ¿me puede explicar el mecanismo de cómo funciona? ¿O me puede explicar la reacción? No, deme esto, la receta, chao, me voy, listo. Uno entra, uno sale, uno entra, uno sale. Entonces, de repente no se da mucho que podáis hacer esta divulgación o estar con alguien y enseñarle del medicamento. A menos que sea algo muy específico o que tengáis la suerte de que alguien te pregunte y que llame al químico farmacéutico. Porque eso es lo otro. También la gente, por ejemplo, tú vas a la farmacia y tú podís pedir hablar con el químico farmacéutico. Si es que tenía una duda. Y uno tiene que estar ahí para responder. Y Buena. mucha gente ocupa la farmacia antes de llegar, por ejemplo, al consultorio o a la primera atención médica. Va a la farmacia para consultar por un consejo que sea gratis y en el instante en que tú lo necesitas. ¿Cachai? Sin tener que pedir hora, Qué buen tip. ir con el médico. Muy bueno ese tip. Sí, pues, ¿cachai? A uno lo entrenan o uno se educa para poder hacer eso. Y uno está esperando que ojalá que llegue alguien y te pregunte algo. Voy a hacerlo. Según yo, nadie lo sabe. O sea, yo no sabía eso. No teníamos idea. ¿No? Sí, pues. Entonces, claro, esa es la idea, como utilizar al profesional que está ahí para que uno vaya y le pregunte y le consulte y sin sacar horas, sin pagar un bono de otra cosa, sino que ahí está y ojalá que alguien Ojalá llegue que y alguien pregunte. pregunte. Pero igual son temas que vamos a hablar más adelante después de la carrera, porque yo entiendo que hay muchas salidas laborales, esta es solamente una de que hay, así que pero volvamos como a lo que estamos antes, pues, Sí. el tema de la elección de la carrera. Ya tenemos como la imagen de lo que uno puede llegar a hacer, que está como más aplicado como a la química y la salud, Sí. y bueno, sigamos con la historia, pues. Ya, o sea, tenías como en cuarto medio la decisión de estudiar algo con química. Sí, tenía la visión de algo con química, estuve viendo las carreras, la empleabilidad que tenía, la parte laboral, la parte económica, que igual es algo importante, que durante la carrera igual te vas a ir enfrentando con que tal vez estás a la mitad y te diste cuenta que en realidad la salida laboral que tienes no es muy buena, entonces te voy a arrepentir. Entonces la elección de elegir una carrera igual, a pesar de que la plata no es la felicidad, pero sí te da tranquilidad y te da estabilidad y Sí. puedes cursar una carrera tranquilo, de saber que, bueno, o sea, voy a sacar la cresta. Y después sí voy a tener... Retribución sí, de todo el esfuerzo que hice. En el ¿Cachai? fondo. Entonces, ya, y eso fue, ya, química y farmacia. Listo. Ahí vamos. Y puta, en los primeros años, así, de la carrera, son como todas las carreras en general, ciencias básicas. Ramos de química, química analítica, química orgánica, física, matemática, o sea, todo el componente de ciencia, ¿cachai? Se aborda en toda esa primera parte y como la carrera es química y farmacia, tú literalmente es como estar cursando dos carreras, pues, ¿cachai? O sea, así una parte de químico
Y la segunda parte de la carrera ya es como la parte más farmacéutica, que tenéis todos los ramos que son farmacología 1, tecnología farmacéutica, farmacocinética y todo fármaco algo. Farmacocinética. Sí. Eso es como física, ¿no? O sea, Sí. eso como cinética, no sé, po. Sí, pues de hecho está, o sea, la base de la farmacocinética es toda la parte como físico-química aplicada a la cinética de las reacciones, pero a nivel de salud. Y cómo el medicamento va pasando por el cuerpo y se va tomando diferentes reacciones. Eso es como ¿cachai? los catalizadores. Por ejemplo, Ya. por ejemplo, no sé, pues cuando uno habla de farmacocinética, ¿ya? Por ejemplo, uno lo que aprende de eso es como el ADME, que son las siglas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Cachai? Y Ya. ese es como el recorrido que hace el medicamento en el cuerpo. Ya. Y claro, la parte de metabolismo tiene mucho que ver con las enzimas, las reacciones, y de hecho todo partió por, no sé si ustedes han escuchado la ecuación de Michaelis-Menten. Me mataste. Que eso, Me largo el nombre. no, pero eso igual se ve en el colegio, pues, ¿cachai? Y bueno, como que esa ecuación o esa reacción fue la que dio inicio a la parte de la farmacocinética. Entender cómo las enzimas funcionan, cómo reaccionan para entender cómo se va metabolizando un medicamento, ¿cachai? En base a ese tipo de descubrimiento. Y sí, pues la farmacocinética, de hecho la farmacocinética, yo hago clases, este año voy a hacer clases de farmacocinética. No te ¿cachai? puedo creer. Sí, pues, es que es como, es lo que a mí más me gusta porque mezcla la matemática y la salud. Te mezcla todo, la física, la química, la ¿Cachai? matemática. Entonces, claro, porque de repente otros ramos son más clínicos, más por esa área. En cambio, la farmacocinética tiene ese componente de mucho cálculo, mucha ciencia y también aplicado a la salud. Po. Y también es algo Bueno. que vaya a ver durante toda la carrera. O sea, tenía el ramo y lo vais repitiendo y repitiendo. Eso y te iba a repitiendo. preguntar, ¿ese ramo lo ves en segundo, tercero? ¿Tiene como farmacocinética 1, 2 y 3? Ya, eso depende de la U. ¿Cachai? Ya. En mi U, tú tenés de hecho, farmacocinética es el primer ramo de la carrera como tal. En mi U, en Buena. Andrés Bello. Ya. Pero en otras carreras está más avanzado. De hecho, está como al cuarto año. Oh. ¿Cachai? Entonces, sí, y ahí depende mucho de la línea que quiera tener la universidad para poder enseñarlo. Como el perfil de egresado que iba a tener la persona. en el fondo. Sí, y también como ellos quisieron distribuir la manera de enseñarte los fármacos. Ya. ¿Cachai? Entonces, la Andrés Bello quiere partir por farmacocinética que sea como tu introducción a lo que es el mundo de los farmacéuticos como tal. ¿Cachai? Y tiene mucho sentido porque después tú, durante todos los otros ramos, lo vas a ver todo el rato. O sea, es algo que te van a repetir constantemente de la farmacocinética, y son las explicaciones de por qué se da esta dosis y no otra. Por qué se administra algo a tal velocidad o no. ¿Cachai? La explicación es esa y si lo viste en un principio ya puedes entenderlo para adelante. Se me ocurre una pregunta, pero va a ser para más adelante. Y no la voy a olvidar. No la voy a olvidar, no la voy a olvidar. Oye, Benja, y entonces, a grandes rasgos, para entender un poco, ¿tú elegiste el Andrés Bello sabiendo esto o te diste cuenta cuando entraste a la universidad? El tema como de más allá de solo leer la malla, sino como la intención que tiene la universidad Sí. con sus estudiantes. Bueno, me encantaría decirte que podría haber quedado a toda la universidad y elegí esta por alguna razón, pero no es así. Ya. No es así, porque como te decía, yo en el colegio tampoco era así el más mateo, no tenía el tremendo promedio para la cuestión, entonces uno tenía que ver las opciones que podía hacer con eso, pues, ¿cachai? Y el Andrés Bello me da el puntaje y al principio igual tenía ese estigma de que tal vez, como no es la Cato, no es la Chile, igual tenéis como ese miedo de cómo va a ser. Pero después me di cuenta que el Andrés Bello, bueno, está súper bien posicionado como química y farmacia. Ya. Entonces también me dio esa tranquilidad estando ahí. Buenísimo. Oye, ya, y entonces la carrera en sí, para tener como, primero una mirada como general. Queremos saber como cuántos años dura y como a muy grandes rasgos. Después entramos como en detalle de cada parte. Pero cómo es como la división de los años. Por ejemplo, los primeros 2 años, después el tercer año, si son 5 años. ¿Cuándo están las prácticas? Eso. Cuando hay una tesis. Para ir como una tesina. estructura y después ir como parte por parte. Ya, pues expliquemos la carrera. La carrera son 5 años y medio. Y en realidad siempre son 6 años, porque ese año y medio es como lo que te demoráis en hacer tu proyecto de título final, que te lo revisen los profes, entonces son 6 años. Se extiende todo Sí, semestre. digamos que son 6 años. Los primeros, o sea, si vamos año por año, los primeros años son solamente clases teóricas y laboratorio. Mucho clase teórica, mucho laboratorio los primeros, yo te diría, 4 años. Harto. ¿Cachai? Y tú al tercer año ya empezáis la carrera como tal. Y ahí empezáis la carrera en el sentido farmacéutico. Se ha acabado la parte de las ciencias básicas, entendiste todo lo que pasó antiguamente, la química, la física, todo ese tema. Y ya entráis a el uso del medicamento como tal.
Ya te saliste de la parte de síntesis orgánica y todo, y empezáis con la química. Y ahí entre medio también volví a tener laboratorio, pero ya son especializados en cosmética, toxicología, tecnología farmacéutica, ¿cachai? Y en los ramos clínicos tú tenías estas prácticas que son ya del área que ya te saliste de la parte industrial, sino que es como el área de atención al paciente, por así decirlo, ¿cachai? Y ahí tenéis prácticas clínicas que, en el caso del Andrés Bello, tienen un hospital simulado, en donde a nosotros, por ejemplo, en el ramo de farmacia clínica, te ponen un actor, ¿cachai? Un tema en específico y tú tienes que actuar con él una simulación de cómo sería que esa persona te requiera atención farmacéutica, ¿cachai? Y puede ser en diferentes ámbitos, de repente tal vez te toca interactuar con un médico y ahí es como otro tema, ¿cachai? El conflicto que existe entre el médico y el farmacéutico, ahí hay un choque que también te tienen que enseñar a manejar. Y eso sería como a grandes rasgos la carrera, mucho laboratorio. Después la parte más clínica, ahí tenéis como ya estas prácticas, ¿cachai? Y al final de la carrera es donde uno elige finalmente para dónde quiere ir. Y igual condiciona harto hacia donde tú apuntáis. Por ejemplo, si tú terminás haciendo una práctica en el área industrial, es muy probable que termines en esa línea porque vayas a aprender mucho estando en la industria. O si elegiste tener una práctica en la clínica, también pues ya vayas a ser farmacéutico clínico y te va a ir por esa área, ¿cachai? Hasta podéis tomar la especialidad, porque la carrera tiene especialidades. Actualmente como que se está abriendo este tema de las especialidades, y una de esas es farmacéutico clínico, ¿cachai? Entonces hay gente que le gusta mucho esa área, más que la industria, más que otras cosas, y le gusta la parte, porque por ejemplo les gusta mucho la parte de Grey's Anatomy, ¿cachai? O típico que les gusta Doctor House, ¿cachai? Entonces les gusta más eso y terminan tomando esa opción más clínica, ¿cachai? De tratar con personas más que con procesos industriales. Perfecto. ¿Y en tu caso cuál elegiste? Ya, es que a mí me pasó que yo odié la parte clínica toda la carrera. La odié. Así no me gustaba. No sé si fue porque los profes tuve problemas o porque no me llamaba la atención, pero la odié. Y llegué a la parte final y dije, ya sé que voy a postular al internado clínico, a ver si es que resulta. Masoquismo. Sí, así, bueno, es que un área así, bien masoquista, porque es duro, pues, ¿cachai? Tenés que enfrentarte a enfermeras y médicos, y ellos, yo creo que están conversados con ellos y tienen como, son duros para tratarse, sí. Cuando no saben de conocimiento, cuando están medio flojos, se suben y se bajan, pues, ¿cachai? Entonces sí, era como bien masoquista la idea. Y ya, pues, se hizo la entrevista y quedé. Y yo dije, ya, onda, me puse a ver Doctor House, todo lado, porque dije, ya, me voy a poner en modo clínico. Era el tema de las vacunas y yo no estaba vacunado con todas las dosis. Entonces van y me llaman y dicen, oye, Benja, ¿sabes qué? Por tema de que no tenéis todas las dosis, te vamos a sacar del internado clínico. Oh, y dije, cagué, me quedé sin práctica, ¿qué voy a hacer? Ya estaba como súper enfocado en que ya me voy por esa área y esto es lo mío. Y como tenía conversado con un profe antes como hartas cosas, el buen me dijo, ¿sabes qué? Te tengo una práctica que tiene que ver con investigar células para hacer un estudio a nivel del ISP. Y dije, puta, ya, pues, démosle. Y ya, pues, y ahí tomé mi práctica, que fue 3 meses en el Instituto de Salud Pública, en el ISP, como investigando toda la normativa de bioequivalencia. Y después 3 meses en un laboratorio de control de calidad externo, donde fui a hacer como en la práctica ver ese tema de las células, ¿cachai? De permeabilidad intestinal. Y ahora estoy en esa área, pues. Ahora ese es como me quedé con eso porque aprendí mucho, y la parte de regulación del ISP y de bioequivalencia, al final me fui por esa vertiente. Pero el camino me fue llevando a eso, pues si no estaría tal vez en una clínica haciendo otra cosa. ¿Y tú crees que te hubiera gustado igual haber estado en la parte clínica de la carrera, eventualmente? Mira, yo no he trabajado ahí. Ya. ¿Cachai? Pero sí encuentro que es una weá súper desafiante. O sea, los que están metidos en eso, sí, es todo el rato estar haciendo cursos, todo el rato estar debatiendo, todo el rato saber qué tenéis que hacer y cómo dar las indicaciones que tú estás dando, y enfrentarte con gente que te va a decir, no, yo no quiero darle esa dosis, o tal vez no estoy de acuerdo con ese tratamiento, o tal vez según la patología no está, o sabéis que hay una guía clínica que dice que tienes que hacer esto y no esto, y tú tenés que enfrentarte con argumentos, ¿cachai? Con evidencia científica de por qué sí vas a darle un tratamiento o no. Yeah. Entonces igual
Es un área súper interesante que está ahí, pero mi área me gusta mucho más. Está bien. No, está bien, está duro igual. Yo lo pienso un poco en el sentido como... nunca había pensado como el rol de la persona que estudia química y farmacia en un ámbito clínico, porque cuando uno Sí. va a atenderse... Sí. El médico, El la médico. enfermera. Y si no, en alguno de los casos, cuando ya te hospitalizas, el técnico de enfermería, el TENS en el fondo, Sí. el enfermero, la enfermera, pero nunca en mi vida he pensado, de hecho, hasta me imagino a la persona que le llevan como las muestras de. Claro. Pero así como el químico, nunca he pensado como la responsabilidad que tiene un químico farmacéutico a la hora de las dosis que se les tiene que entregar, porque uno Sí. piensa que es como el médico el que lo... Sí. Claro, es que, Uno por ordena, ejemplo, ¿cachai? no sé, pues, tú en un hospital o en una clínica vas a tener dos perfiles de un químico farmacéutico. El que va a estar en la farmacia del hospital, ¿cachai? Ya. Como organizando todo Sí. eso y distribuyendo y dispensando hacia arriba. Como la logística de Toda la medicamentos logística dentro del... de todos los pacientes que están en UTI, en UCI, ¿cachai? Buena. Ese es un perfil. Y el otro es del farmacéutico clínico, que no va a estar en la farmacia como tal, sino que va a estar con el médico, con la enfermera, viendo los tratamientos, viendo los pacientes, haciendo análisis de casos y de repente es como mucho más parecido a un médico. Como que te acercáis más a un médico que... Por el fondo las dosis que le estáis dando al Sí, po. paciente. Porque tú piensas que el médico y la enfermera no son expertos en medicamentos. O sea, ellos tienen farmacología, Conocimientos, sí, claro. ellos tienen esos ramos, sí, pero nosotros bueno, son, ¿cachai? Años de Años. estar viendo ramos y ramos y ramos y ramos relacionados al medicamento, de cosas que de repente los médicos pueden pasar por alto. Por ejemplo, lo que es como la tecnología que está asociada a un medicamento. Ponte tú el que sea una tableta de liberación modificada versus una de liberación inmediata. O de que un inhalador tenga cierta forma. O de que sea una crema tópica. ¿Cachai? Entonces, esa parte tecnológica de cómo, en qué medio yo te doy el medicamento, ¿cachai? Eso, uno es experto en eso y uno puede contribuir mucho en esa área, pues, ¿cachai? Creo que esto me abrió mucho la mirada de lo que es un químico farmacéutico. Yo pensé que era como, sí, el típico que está en la farmacia, pero ahora veo que tiene como muchas posibilidades de... Bueno, igual no quiero como adelantarme, sí, pero... y responsabilidades también. Sí. Sí, de hecho, esa parte es súper interesante porque nosotros tenemos un ramo que es como toda la parte legal que hay detrás. Y por ejemplo, como en una farmacia se venden medicamentos controlados, tú te podés tener un asunto por la ley 20.000, que es la que regula las drogas, la venta de drogas ilegales. Y si tú, por ejemplo, un día, no sé, pues cometes errores en dispensar un medicamento, una benzodiazepina, que son los que tienen la estrellita verde, o por ejemplo un medicamento que tenga la estrellita roja, un psicotrópico, podéis tener temas a ese nivel legal. Legal. ¿Cachai? Sí. Igual, no es menor. No. Sí. Oye, entonces ya volviendo como a los primeros años, quiero saber cómo son la experiencia de un mechón en primero y segundo año, cómo son las clases, todo ese ámbito que conlleva. Sí, pues. Mira, es como... Depende mucho como la posición que tenga uno, pero yo creo que estar en la U los primeros años es una weá súper entretenida, ¿no? Porque te hacís como nuevos amigos, con nuevas personas y ya estáis estudiando una weá que te gusta a ti, weón. Ya son todos los ramos que están metidos en tu área, ya no tenéis como, no sé, a las que les gusta esto, no tenéis historia, no tenéis lenguaje, no tenéis nada de eso. Entonces, puta, los primeros años son entretenidos, pero también son súper difíciles. O sea, también ahí se cuela harta gente como que no tiene las aptitudes para ser un químico farmacéutico porque no puede con las ciencias básicas. Si no podéis con eso, ya no podéis seguir para adelante. Porque el cambio es muy grande entre el colegio y la universidad, Sí, con el po. tema de materia, conocimiento. Sí, pues, porque vaya a fondo, pues. Vaya a fondo. El primer año igual es casi como un quinto medio, por así decirlo. Porque volví a ver la química desde el principio, vuelve a estudiar como todo eso. Pero ya cuando empiezas a meterte en físico-química aplicada farmacéutica, o cuando ya te metí en bioquímica molecular o cosas así, ya ahí como que estás en otra instancia. Y también te puede pasar que tal vez los profes que tengáis no sean farmacéuticos, po. Sea un bioquímico que te hace la cátedra de bioquímica, que sea un químico el que te hace la cátedra de química. Y de repente, pues, a algunas personas les puede costar los primeros años porque los profes no le dan un enfoque farmacéutico al principio. ¿Cachai? Ahí va a depender mucho de qué universidad ponga a qué profe en esa instancia. Entonces, la primera parte, nada, pues, decirle a la gente que tiene que aguantar, tiene que ser súper disciplinada y estudiar harto. No hay que ser un genio, pero sí hay que estudiar harto.
¿cachai? Son ramos que tienen una complejidad elevada, ¿cachai? Oye, Benja, y un poco del campus y la infraestructura de lo que es la Andrés Bello, ¿qué te pareció a ti en comparación a cuando estás en el colegio? ¿Es bien o es muy chico o es más grande o no es tan importante? Me imagino que igual los laboratorios es un aspecto súper importante dentro de la carrera, entonces Sí, igual eso sí, importa. sí. Ahí no quiero hablar mal de ninguna universidad ni tampoco bien de la mía. Fue una pregunta demasiado Sí. literal, pido disculpas. Pero sí, yo sí diría que tengan ojo con elegir la universidad, que sepan que tienen una buena infraestructura en laboratorio. Eso. Porque de verdad que se nota cuando tú tenés que hacer fila para ocupar un equipo en un laboratorio y perdís mucho tiempo a una universidad que tenga muchos equipos y tú podés ocuparlo. O de repente, no sé, yo he escuchado de algunos compañeros que pasan por la carrera y nunca ocuparon, no sé, un equipo que todos los farmacéuticos tienen que manejar sí o conocer. Y algunos no tuvieron la oportunidad porque había un equipo y tal vez estaba malo. ¿Cachai? Entonces, sí, yo considero que eso es súper importante, que tenga una buena infraestructura. Para agarrarle también el gusto a la carrera. Ahora, cuando tú sales, ya no haces nada de eso, ¿cachai? Esa parte... ¿De laboratorio? Claro, como que no está muy presente, a menos que te dediques a algo en laboratorio. Ya. Pero sí, como para agarrarle el gusto a la carrera y para tener experiencia ocupando esas máquinas y esos métodos, sí es importante considerar que la universidad tenga una buena infraestructura en ese sentido. Y ahora respecto de, por ejemplo, el campus, la parte recreativa, yo encuentro que también es súper importante que podáis tener como un espacio de recrearte, porque... De alejarte un poco de lo que es todo. Les va a pasar que tenés una clase y la otra empieza en 5 minutos. Y tenés 5 minutos para distraerte de 3 horas de una cátedra de ciencia brígida para entrar a otra cátedra de ciencia brígida de otras 3 horas. Ciencia brígida 2. Entonces, sí es importante que tengáis un momento para acostarte o echarte en el pasto un rato o en un sillón, ¿cachai? Tomarte un café o, no sé, conversar con tu amigo un rato, distenderse para poder entrar a otra clase y enfrentarte a que te van a meter más conocimiento heavy, po. ¿Recomienda ir a darse una vueltita entre clases? Ir a salir a tomar aire, porque igual 5 minutos Sí, son de hecho, por lo general las clases están hechas así, como que siempre hay un break. Hay una mitad donde hasta el profesor es como, bueno, ya estoy hasta aquí, ¿cachai? Porque no podía estar tanto rato hablando de weas tan densas y que la gente te preste atención, ¿cachai? Es difícil. Y tú necesitas darle un break a las personas y hay profes que lo respetan y otros profes que no y le dan hasta que termine la cuestión. Pues. Entonces, por eso... Más que ser genio, tenéis que tener como ese aguante de que te va a llegar mucha información dura y tenéis que saber procesarla, distinguir cuál es la importante para la prueba que te van a hacer, ¿cachai? Y cuál ya es relleno, ya sí, ¿cachai? Oigan, a mí me gustaría hacer como una pequeña como... No sé cómo llamarlo, pero como visualizar un poco cómo es como la como un point of view, como de un estudiante de química y farmacia en la Andrés Bello, de cómo es un día en una clase, como alguien que va a entrar a la carrera, para ver cómo sería... su primer día primeros años de clase. Ya. ¿Cómo son los profesores? O sea, ¿cómo son las salas? ¿Cuánta gente hay? Pasa que en la UNAV, la de Química y Farmacia, está en República. Y no es un campus. Son diferentes edificios que están en toda la calle República. Y también en Sacié, Chaur, en toda esa parte. Y claro, los primeros años son caóticos porque tú tenés que ir al edificio que está allá, después volver ahí se llaman R1, R2, R3 y así. Pues. Entonces tenés que pasar al R5, al R4, tener una clase acá, porque todos los departamentos están en diferentes partes, ¿cachai? Entonces, los primeros años tenés que estar moviéndote para todos lados entre clases. No tenés un lugar donde te podáis como instalar y quedarte ahí, no, o sea, tenés que estarte moviendo todo el rato. Y puta, igual también hay que tener ojo con eso porque como no es un campus, estáis expuesto a que te pase algo en la calle, fuera de la universidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Hubo un tiempo que estuvo como que se hablaba mucho de que andaban raptando a las personas en República o que andaban asaltando y así, ¿cachai? Entonces, igual hay que tener ojo con eso con las clases que terminan muy tarde. De cómo llegáis de la U al metro, es súper... Porque ¿cuál es la clase más tarde que uno puede tener? Mira, por ejemplo, farmacocinética termina a las 7:20. Empieza a las 4 y termina a las 7:20. Entonces... Ese ramo lo tengo ahí ya impregnado. Farmacocinética. Sí, pues. Entonces... Oye, 3 horas 20. Pero entre medio igual hay pausas, pues. ¿Cachai? Sí. Hay pausas y es que si no alcanzáis a abordar la cantidad de cosas que te pide el ramo que tenéis que pasar, pues. O el ¿cachai? temario, por decirlo Sí, así. pues.
No, locura. Yo quería preguntarte como un tema para quizás cerrar un poco lo que es universidad, entre comillas, ¿cuáles podrían ser como los 3 pilares más importantes que uno que debería rescatar a la hora de la carrera en una universidad? Por ejemplo, voy a suponer, la infraestructura del laboratorio es una cuestión súper importante, la calidad de docente en temas de investigación es otro importante, un año en particular, ya sea el de práctica, ya sea el de tercero, por el tema de los ramos que sí o sí vaya a tener que aplicar de alguna u otra forma en tu ámbito laboral. Ya. Ya, yo creo que un pilar así súper importante es difícil lo que voy a decir, porque de tener claridad en lo que tú quieres, ¿cachai? O sea, yo creo que, porque de ahí va a ser, todas las decisiones que tú tomes en la carrera van a depender mucho de hacia dónde tú querías enfocarlo. Y antes de entrar a la U, si querías enfocarte en un tema más clínico, te vas por un lado. Si querías enfocarte en un tema más industrial, te vas por otro lado. Entonces, siento que es ese tema como de tú estar con claridad de hacia dónde quería apuntar las cosas, es algo que la gente sí tiene que darse el tiempo de desarrollar. Porque, o sea, en el colegio no te enseñan o no te dan clases de desarrollo personal. Pero tú tenés que ir, ¿cachai? Buscar y hacerte el tiempo para leer algo que te ayude a desarrollarte como persona, a entenderte, a saber qué querís, para dónde apuntáis, y llegar a la U con una claridad más o menos de hacia dónde querías apuntar las cosas. Entonces, si tú cursáis la U teniendo esa weá presente, así como yo sé que quiero esto, voy para allá, y no me salgo de ahí, y voy y lo esfuerzo, es una weá que te va a ayudar mucho. En cambio, personas que de repente en la carrera van y no saben qué hacer, no están muy enfocados, quizás después te vas a arrepentir y decir, puta, si antes hubiera estado claro, hubiera disfrutado más ese ramo, o lo hubiera pasado mejor, en vez de estresarme por esas cosas cuando no tenía claridad. Así que yo creo que ese sería un punto súper importante. Lo otro, como decís tú, la infraestructura, también, pilar súper fundamental, que tenga buenos laboratorios. Porque las salas de clase son todas más o menos igual, ¿cachai? Los auditorios son todos más o menos igual. Pero los laboratorios sí, ahí puede haber una diferencia en la calidad de cómo están hechos. Y eso principalmente yo diría que es como los pilares más importantes. Y la parte de la investigación, lo mismo. Definir qué es lo que querías hacer tú con tu conocimiento. ¿Querías investigar? ¿Querías emprender? ¿Querías dedicarte a trabajar en una empresa como tal? Ahí depende mucho de ti. Oye, Benja, ¿y recomendarías hablar con algún profe que esté en algún tema de investigación para participar, como le te pasó a ti con la práctica, pero quizás partir desde antes, Sí. conocer un poco De hecho, los docentes, ¿cachai? Hay gente que hace eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 2 amigos en la U que ellos el primer año fueron a hablar con la psicóloga de la carrera, que es como la que te va orientando un poco, y él le dijo, sí, ustedes si quieren investigar pueden meterse en un tema. Hablan con un profe y los profes siempre necesitan gente. Los profes que están como de planta investigando siempre necesitan manos para hacer sus experiencias, para acumular conocimiento. Y es una instancia que yo no tuve la oportunidad porque no se me ocurrió. Pero si yo volviera, sí, bueno, o sea, le iría en primer año y decir, ¿hay alguna investigación que yo me pueda meter para ayudar y aprender? Y probablemente te van a decir que sí. Tú también igual participaste, me acuerdo, en la universidad con una investigación, ¿o no? Yo sí, fueron dos. Sí, fueron dos. Una como que no era mi área, era como de biología y yo estoy como ingeniero, entonces como que me alejé mucho y como que no me gustó mucho. Trabajé con lodos, entonces el olor, eso es otro tema que quiero tocar. Como el tema del laboratorio, las prácticas. Porque el primer año me dijiste que era, o sea, primeros 2 años era un colador por el tema de la dificultad de las clases. Sí. Y bueno, después imagino que la gente que lo pasó, o sea, ¿cuánta gente como que se va de la carrera por eso? Mira, ponte tú, cuando entré yo éramos 170 y salimos así como desde al día ¿Ya? Como de la generación, yo creo que unos 16. Así como 10% de todos los que entramos y que llegamos hasta el final así como sin echarse ningún ramo y terminar todo bien, ¿cachai? Pero entre medio sí hay mucha gente que abandona. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tú te quedas pegado con un ramo, ¿cachai? O sea, tú te lo echáis una vez, te lo echáis de nuevo y ya la tercera, después ya no podías echártelo eternamente. O sea, todas las universidades te restringen cierta cantidad de veces que podías echarte un ramo. Y de repente, bueno, es que no podís con físico-química aplicada, o no podís con química analítica, o no podís con fármaco-química, y te quedáis pegado. Y te lo echáis 2 veces y ya la tercera es como tu última oportunidad. ¿Cachai? Y ahí tuviste que fuiste bueno nomás. se lo fueron. Sí, ¿cachai? Duro.
Y después, ya, si lo lográis pasar el tercer año y cuarto año que ya empecé un poco como con las prácticas, con el laboratorio. Sí, pero a mí me pasaba que durante la carrera decía, ya pasé lo más difícil. Y después llegaba y era más difícil. Y después ya pasé lo más difícil. Y llegaba y era más difícil. Entonces al final tiene esa dificultad, pero si le ponís bueno, si le ponís empeño, lo vais a lograr, ¿cachai? Pero sí tenéis que estar ahí, pues metido. No podéis ser dejado. No podéis dedicarte al carrete todos los fines de semana, weón, no estudiar y suponer que vaya a terminar la carrera bien. No, o sea, no es una carrera de ese estilo. Pero la carrera es como más como de memoria, como aprenderse como la fórmula de los compuestos. Me gustaría decir que no, pero sí. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, no sé, hay 3 ramos, que es farmacología humana 1, farmacología humana 2, farmacología humana 3. Y ahí tú veis, vais por sistema, por ejemplo, el sistema cardiovascular, y vais viendo todos los fármacos que están, y sus mecanismos, sus reacciones. Y claro, pues las solemnes, las pruebas, sí son de explíqueme el mecanismo, explíqueme la reacción adversa, entonces hay harta memoria. Y después ya en la parte clínica, ahí es aplicar eso. Entonces sí tenéis que recordar todo lo anterior. Entonces sí tiene mucha memoria que después tenéis que ir aplicando. Sí tenéis que... Es cierto eso de que hay que tener buena memoria. Es un ramo, es muy cumple mucho lo de un ramo del área de la salud. Yo creo que enfermería y medicina igual es mucha memoria. Tenéis que aprender de todos los músculos, todos los huesos, tratamiento. Claro, después viene el tema de las simulaciones, que son como casos donde un actor... ¿no? Y ponte tú los primeros años, claro, tú tenías anatomía y bueno, hacer una gincana, yo me quedaba toda la noche estudiando, aprendiéndome todas las partecitas, porque después, bueno, tú, no sé si cachan lo que es la gincana. Sí. Entonces, claro, tú entrabas ahí en la sala y te ponían todos los modelos con un como un pinchado, y tú tenías un tiempo y tenías que decir todas las partes y tenías que sabértelo todo de memoria, pues, weón. Si no, y hay gente que también se queda pegada con eso, pues, que si no te aprendí eso de memoria, sonaste, o sea, no tenéis cómo, es sí o sí saberte todo o la gran mayoría de memoria. Y lo más difícil de repente, o que a mí me parecía más difícil, era la parte de la histología. Que eso es como las células, ¿cachai? Tú veías un tejido y te ponen un puntito en ese mosaico que no entendiste. Músculo, claro, ¿qué tipo de tejido es? ¿Cachai? Y tú tenés que sabértelo también de memoria al mismo tiempo que tenés que saberte la parte anatómica. ¿Cachai? Entonces sí, tiene ese componente de memoria que tenés que hacer. Duro. Loquísimo. Y lo más chistoso es que, claro, pues tú estás durante toda la carrera viendo hartos medicamentos, hartos tratamientos. Pero después tú salís, vas a la farmacia y va una persona y te dice, me duele la guata, ¿qué tomo? Y, bueno, ¿no? Y estudiaste así como cómo tratar a un paciente en UCI, para la cagada, descompensado, o en el tratamiento más heavy, pero vas y te preguntan una guata tan simple como me duele la guata, y como que no viste esa buena carrera, po, ¿cachai? No tenéis como esas cosas, oye, ¿sabes que me duele la garganta? ¿Qué me tomo? Bueno, sé cómo tratarte en un hospital así. Me convertimos para cagar. Claro, y ahí te ponen... Cuando te estén muriendo, ven y pregúntame. Sí, pues, entonces en la farmacia como tal aprendís como todas esas cosas de me duele la guata, cotidiana, por decirlo así. Sí, pues, ¿cachai? Que no, en la carrera no hay un ramo que sea como de ese tipo de patologías más simples, ¿cachai? Tú veis como la gruesa, los problemas grandes, las enfermedades crónicas y todos esos tratamientos, pero las cositas chicas te las encontráis en la farmacia. Oye, y en temas como ramos como la toxicología, ahí ¿cómo es esa experiencia? Uno va al laboratorio y así como experimento así como... ¿Toxinas? Mira, toxicología es un ramo súper entretenido porque es como al revés de todo lo que aprendiste. Porque en un principio te enseñaban a cómo darle un medicamento a una persona para que se siente bien. En toxicología te enseñan a sacarle eso que le está haciendo mal, po. ¿Cachai? Entonces te enseñan como formas de retirar ese medicamento o ese tóxico que está ahí. Entonces como que vaya en sentido inverso. Y puta, el ramo para los que les gusta, por ejemplo, la parte como forense de asesinato. La gente que como que le gusta esa parte de criminalística y todo, ese ramo tiene ese componente. Sí, es ahí. Sí. Poco menos. Y ponte tú, no sé, hay un laboratorio, que el último laboratorio que es de criminalística. Y ¿De qué? De criminalística. ¿Ya? Esa weá es muy entretenida porque uno hace una escena del crimen. ¿Cachai? Tú ponís como marcado en el piso una persona muerta, ponís la botella de alcohol, ponís, por ejemplo, ropa, que uno la marca con, por ejemplo, esperma de persona, ¿cachai? Que viene del médico legal.
Y después tú tenés que ir, por ejemplo, con una linterna, como ir investigando a ver si con esta luz... ¿Ultravioleta? Sí, podéis ver como algo más, ¿cachai? Y tenéis que ir como investigando la escena del crimen, te lleváis esa muestra y después le hacéis el análisis toxicológico a ver si es que, no sé, pues en la orina había un medicamento, o si es que era una muestra de semen, por ejemplo, o si es que realmente estaba esa droga implicada, si es que era cocaína o no era cocaína, ¿cachai? Y es súper entretenido como tener esa escena del crimen y llevártelo y analizarlo. O sea, ahí te dejáis mucho lo que es como la parte como que el prejuicio que uno tiene de la carrera, como todo el día haciendo fórmulas de medicamentos. Y ahora no, Claro. pues tienes como otra aplicación mucho más entretenida. Sí, pues. Y ahí, por ejemplo, tú puedes trabajar en el servicio médico legal, puedes trabajar en la PDI, puedes trabajar en el Labocar, ¿cachai? Que son como... Es difícil entrar ahí, no cualquiera, no está así como empleabilidad, bueno, hasta las nubes, no, o sea, tenéis que tener un conocimiento heavy para poder entrar en eso. Y esas son como áreas que tú puedes tener. Y también, por ejemplo, en la parte de los plaguicidas, que es en la parte como agrícola, que la gente que necesita usar plaguicidas para poder controlar la cantidad de siembra que está teniendo con todos los parásitos o todo lo que va pasando ahí. Y necesitáis un experto en eso, porque la regulación también te va a pedir que haya alguien que tenga ese conocimiento en toxicología de plaguicidas, te esté controlando esa cuestión. ¿Cachai? Sí. Oye, ¿y podría como hacer como un listado de las posibilidades como de especialización que uno tiene en la carrera? Ya. Así, mira, más que como especialización, yo que te voy a decir como las salidas que tú puedes tener. ¿Las salidas laborales? Laborales que tú puedes tener. Ponte tú, ya, área clínica. Podí irte para hospitales. Podí irte a la clínica, siendo parte de la farmacia del hospital o siendo como farmacéutico clínico ahí en el equipo del médico y la enfermera. Podí dedicarte a la parte regulatoria, Instituto de Salud Pública, o tener una empresa privada que haga asesoría regulatoria, que en el fondo tú vas por toda la parte legal, ¿cachai? Y eres experto en eso y ayudáis a los laboratorios. Podéis dedicarte a la farmacia comunitaria, que es la farmacia la típica, y es donde hay más empleabilidad, donde casi todos van a terminar trabajando, que es lo que hemos hablado. Podéis trabajar en la parte toxicológica, podéis trabajar en la parte de investigación, podéis trabajar en la parte de laboratorio. Dentro del laboratorio podéis trabajar en la parte de control de calidad, podéis trabajar en la parte de por ejemplo, I+D, que es lo que habíamos hablado delante. Podéis trabajar en la parte de bioequivalencia, podéis trabajar en la parte de aseguramiento de otro tema, de producción después. Ya, te vayas a esa área de los que están haciendo. Después de desarrollo galénico, que es como tú formuláis el medicamento. También hay un personaje que es experto en qué tengo que hacer yo para poder ponerle los componentes, ¿cachai? Hacer el comprimido o el inhalador y llegar a ese punto. Ya. Entonces, salida, y me deben faltar mucho más. Si de verdad que tenéis N salidas laborales. Caleta. Pero como te digo, si ya, yo te puedo vender esa, pero lo más real es que tú termines trabajando en la farmacia. Y para lo otro tenéis que especializarte sí o sí. O sea, tenéis que meterte a un curso, tenéis que meterte en esa Como área. diplomado, ese Como tipo un de diplomado o hacer la práctica. Yo de verdad que esa es muy importante. Como que al que está estudiando la carrera, si llegáis hasta el final y te ofrecen una práctica en un área... Que lo elija bueno, bien. Sí. Por ejemplo, hacer una práctica en el servicio médico legal, no todos pueden tener esa experiencia de ir ahí. No todos van a tener la experiencia de ir al ISP a hacer la práctica. O de ir a un laboratorio. De hecho, pasa mucho que tú haces tu práctica en laboratorio X y termináis ahí contratado, ¿cachai? Y si no hubierais pasado por esa práctica, difícilmente el laboratorio te hubiese contratado porque no cumplís con el currículum que ellos te piden, que son años de experiencia, años en esto. Entonces, súper importante elegir una buena práctica para... Eso te va a dar el pie para entrar en esa especialidad que tú querías darle a la carrera. Hay gente que opta, por ejemplo, para hacer una unidad de investigación, ¿cachai? Con algún profesor que esté investigando. Entonces, igual hay que tener ojo con eso, ¿cachai? Yo, en lo personal, no lo recomiendo a menos que te guste mucho la investigación. Pero si no, puta, igual te perdiste una oportunidad de estar en un laboratorio, en el servicio médico, en el ISP. Te perdiste la oportunidad de estar ahí y de quedar. Y que es lo más cercano a lo que hay en el mundo laboral, o sea, poner los conocimientos en práctica al final. Sí, porque tal vez te toque una investigación, pero de ciencia básica, no aplicada. Ya. Y tal vez te quedáis ahí, y salís te tituláis y te van a decir, ¿y usted qué experiencia tiene en esto? Cero. Chuta, y ahí vas a tener que ir a la farmacia a buscar pega como tal. Para tener experiencia. Te va a costar un poco más. Entonces, ojo Mira, con eso. Elegir bien. Buen tip ese. El final de la carrera es muy importante. Ahí se decide hacia dónde vais. Ya. Sí.
igual tenía harto tiempo para pensarlo, para tener esa claridad que mencionáis como pilar, así que... Sí, pues. Bueno, y si es que estáis con algo y cambiáis, que me pasó a mí, que yo quería ir por el área clínica y al final me terminé yendo por otro lado, igual vaya a tener esa opción, ¿cachai? O sea, podéis llegar sabiéndolo, teniéndolo muy claro o no, y entre medio te va a ir encantando esa área donde estáis, ¿cachai? Bueno, igual siento, ¿sabéis qué sí me pasa? Siento que como que tocamos todos los ámbitos de la carrera y la laboral y la práctica en la universidad como al mismo tiempo. Como, Sí. como que todo se engloba y Sí, es po. rápido conectarlo porque es muy cercano a la realidad, ¿cachai? Hay muchas, no sé si, bueno, quizás en el ámbito de la medicina o enfermería, bueno, es que es un ramo del área de la salud al Sí, final, po. como que todavía me cuesta, como que química, como el ramo, o sea... Como la carrera es química y farmacia, Sí. lo primero que asocio es Químico. químico, Sí, po. ¿cachai? De hecho, se me olvida el farmacia, entonces se hay me olvida que es de la salud, ¿cachai? una weá que como que nos carga a los químicos farmacéuticos es que digan, llama al químico o di al químico. Es como, no, weón, químico farmacéutico o farmacéutico, dime, pero Ya. no me digáis el químico, porque no soy Nadie- solo químico, ya. ¿cachai? Para que no se confunda esa cuestión. Sí, bueno. Y si no, decir el QF. Y con eso ya también. Eso era feo, el QF, igual. El QF porque es químico farmacéutico. Entonces todos Sí. nos tratamos de QF. No sé si... O sea, el tema a mí de la universidad me queda muy claro de la importancia de los ramos Mm. y lo relevante que viene siendo lo que es cuando tú entres, ir pensando al tiro, o quizás ya no al tiro, pero ya desde segundo, para dónde quieres ir. Date un Averiguar tiempo las de áreas. desarrollo personal, weón. Claro. Para ver para dónde querés ir. Sí. O sea, dedícate a ti. Invierte en ti. ¿Cachai? O sea, invierte en lo que querís, para dónde querís. Y eso de verdad que weón, te va a ayudar caleta y vaya a disfrutar la carrera. Mm. Claro. Y otro tip que yo podría como acoplar al tuyo es como hablar con los profesores, como hacer como las investigaciones, equivocarte, que dijiste, no, esta cosa ya no me gustó, no es lo Sí, mío, ya, pero lo intentaste y ya descubriste que no es lo tuyo. Exacto. Y no fue como al final de la carrera. Y ya Exacto. no hay mucha opción de, o sea, mucho margen de error. Sí, Entonces eso, y Está bueno. equivocarse al principio, harto. sí. No, está buenísimo. Oye, me deja y, sorry. No. Y esto no sé si lo vamos a colocar o no, pero me acuerdo que en la entrevista que tuvimos al principio, comentaste que había como un prejuicio, como queréis como desmentir un poco de lo que la gente cree que es la carrera y lo que no, y lo que es en realidad. Ujú. No sé si eso ya lo desmentimos. Sí, yo creo que igual se ha ido como desmintiendo un poco de que el farmacéutico solo es el que está en la farmacia o solo es una persona que está ahí encerrada que no quiere ver a nadie, ¿cachai? Eso es una mentira. De repente, bueno, hay personalidades de todo tipo y hay farmacéuticos que sí son, no me hablé, no quiero que nadie me Más vea. ermitaño. Sí, más ermitaño. Pero bueno, yo te aseguro que hay otros que de verdad que están esperando que alguien llegue y les pregunte, por favor, no sé, explícame qué es este medicamento, cómo se usa, qué son las reacciones y así, pues. Entonces, y bueno, es una carrera muy, muy entretenida. Bueno. Sí, yo la encuentro muy entretenida porque abordáis, o sea, nunca paráis de aprender cosas interesantes, ¿cachai? O sea, no, en ningún momento llegáis a un punto donde sea puta, aquí ya la carrera ya se puso muy... Como que ya... Monótona. Sí, como que... No, siempre es mucha información. Y para el que le gusta aprender, lo va a disfrutar. ¿Cachai? La va a pasar mal, no va a dormir, de repente no va a poder salir con los cabros, va a tener que estar ahí quedándose hasta tarde estudiando. Pero cuando tú salís y pasáis por toda esa etapa, bueno, te sentís como súper satisfecho con la cantidad. Realizado. Sí, weón. Sí. Buenísimo. Esa carrera te da esa satisfacción, pues, weón. Oye, y ya como para ir cerrando el tema de la universidad, ¿o queréis seguir ahondando un poco? No. Yo quería como preguntarte un poco, o sea, lo último, ¿cuál fue como la mejor experiencia que tú dices como, ya, por esta experiencia que yo tuve en la carrera, no me arrepiento por nada de estudiar esta carrera? Mira, yo creo que, y fíjate que algo un poco externo a la carrera como tal, pero yo lo que más disfruté de la carrera fue tener que ayudar a mis compañeros a, por ejemplo, ir pasando los ramos. Porque como que ahí encontré mi vocación realmente, más que ser farmacéutico, es como el compartir el conocimiento farmacéutico, ¿cachai? Más que serlo como tal. Y para los que les gusta eso, tienen esa vocación, bueno, ocupen la universidad como una palanca para, ya cabros, yo les explico. Juntémonos, yo les explico para estudiar para la solemne y para el ramo, bueno, démosle con esto. Yo creo que pasar por hacer eso con mis compañeros y después tomar ayudantías dentro de la universidad, porque esa es una weá que también recomiendo caleta. O sea, ser ayudante de los ramos sí te va dando un bagaje mucho más importante de cómo es el detrás de cámaras de un ramo, ¿cachai? Sobre todo en la parte de los laboratorios, ¿cachai? Ahí uno cuando va al laboratorio está todo hecho, está todas las cosas, los reactivos están listos para que tú llegues y lo ocupes.
Pero cuando tú eres ayudante, tú tenés que Tú lo prepararlo. preparáis. Y de repente algunos hasta tenés que casi que sintetizarlo, po, ¿cachai? Entonces, esa oportunidad la tenés que tú ir a buscar siendo ayudante. La carrera no te la va a dar. Entonces tú te la tenés que jugar por eso. Yo recomiendo caleta para la gente que le gusta compartir el conocimiento, ser ayudante y estar ahí con los compañeros, weón, para todas las pruebas. Esa weá es como lo mejor que yo viví de la universidad. Creo que es un buen momento, de hecho, para poder hablar de lo que viene siendo tu actualidad o tus intereses de vocación después de estudiar la carrera. Justo con lo que mencionaste. Sí, po. Si te gustó mucho el ser ayudante, te gustó mucho el enseñar a tus compañeros, me imagino que dentro de tu... Bueno, igual hablaste con la farmacocinética, de que hay un nivel de docencia dentro de ti, de querer ser profesor. O sea, todo así como la gente más cercana a uno saben que uno tiene esa weá desde siempre. ¿Cachai? Como de querer compartir el conocimiento. Y ahora eso se transformó en que puedo hacer clases sin tener un bagaje académico tremendo. Porque si tú lo pensáis, ¿quiénes son profesores? Los doctorados que tienen investigaciones, líneas de investigación, que tienen convenios en todos lados, que se ganan proyectos de investigación. Y yo ese bagaje, ese currículum, no lo tengo, po, ¿cachai? Me lo gané a través de otros medios. Que es, por ejemplo, estar ahí, todo el rato, estar presente, estar colaborando, estar a lo que necesiten, por ejemplo, la universidad. Bueno, yo... Ahí está el Benja Ahí siempre. está, sí, así como bueno, estar ahí. Después, claro, pues la gente te considera, po. Y sin yo haber tenido... Porque también, por ejemplo, he escuchado gente que dice, ¿qué tenéis que hacer para ser profe en la U? Tener un doctorado. Yo no fui por esa vía, ¿cachai? Yo voy a hacer un doctorado más adelante, pero yo ya estoy ahí. Y eso me lo gané, bueno, sacándote la cresta, ¿cachai? Entonces... Y eso es vocación, es la pasión que tú le pones. Si no te gusta, nunca me hubiera quedado hasta la hora del no sé qué para ayudar, o nunca me hubiera quedado a tomar un ramo para que después me consideraran y dijeran, ya, este weón sé que va a funcionar bien, entonces confío en él, pongámoslo como profesor, ¿cachai? Y también el ser docente te da por ejemplo, ahora en las vacaciones, bueno, tú tenés vacaciones súper largas, pues, ¿cachai, no? O sea, realmente... Sí, pues, bueno, o sea, volví a tener esas vacaciones como que tenía en el colegio, por así decirlo. Porque claro, te vas en esas pausas cuando es vacaciones de invierno. Sí tenía una pausa, ¿cachai? De tanto. Y en las vacaciones de verano también tenía otra pausa. Entonces, te da una comodidad con súper... que no tenía ninguna otra pega, pues, ¿cachai? ¿Verdad? ¿Y este es tu primero o segundo año de docencia? No, es que lo que pasa es que el semestre pasado yo estaba trabajando en una empresa que hacía estudios de bioequivalencia, ¿cachai? Paréntesis, perdón que te interrumpa. Sí. Hagamos un camino desde que saliste de la universidad con lo que viene Ya. siendo el ámbito laboral. Ya. Para no ir desde ahora para atrás, Sí, sino que y después- seguir la línea. Vamos. Ya, pues. Yo, salí de la U. En 2020. 2020, así como, o sea, cuando terminé los ramos, 2023. Cuando me titulé, 2024. Y en el 2023 estuve trabajando mucho rato, por ejemplo, en este laboratorio de control de calidad externo, en esta parte de I+D. Terminó eso y después yo tenía que entregar mi proyecto de título, ¿cachai? Entonces ahí seguían con revisiones de los profesores y ahí estaba ligado al ISP. Ya, entonces estuve con toda esa etapa. Terminó eso y la persona que conocí en este laboratorio de control de calidad, él tenía su empresa que hacía estudios de bioequivalencia en personas, humanos, estudios clínicos, ¿cachai? Y a mí esa weá, bueno, me llamó caleta la atención porque no hay otra empresa que lo haga en Chile y que sea masivo más en Chile. ¿Se puede decir el nombre? Sí, Farmacontrol. Sí, no hay problema con eso. No. Y puta, entonces ahí partí, ¿cachai? Con esta persona que Nicolás Yasigi, que es mi ex jefe, que la tengo un aprecio así. El weón me abrió las puertas a todo lo que hoy día. Saludo para Nicolás. Sí, bueno, o sea, se lo merece todo. Y claro, y ahí estuve un año trabajando y se hicieron hartos proyectos dentro de eso. Por ejemplo, tuvimos que autorizar el centro, porque en un principio se hacían solamente estudios en humanos y nosotros queríamos llevarlo a una parte de estudios in vitro, ¿cachai? O sea, solamente con máquinas o con células, y eso no estaba autorizado. Entonces, como que mi pega fue como juntar toda la documentación legal para poder autorizar esa cuestión en el ISP. Y al unísono con eso también se hizo una feria que se llamaba Pharma Expo, que era como una feria en la que se reunían hartas industrias que le prestan servicio a la industria farmacéutica y la industria farmacéutica.
¿cachai? Y eso no existía en Chile, fue una idea de mi jefe y me dijo, hagámoslo, ¿cachai? Y fue un proyecto, bueno, así titánico que se tuvo que hacer y yo sin ni una herramienta de gestión de proyectos a esa escala, pues, ¿cachai? Y ahí, bueno, hubieron peleas con mi jefe, sí, porque, bueno, es que tenéis mucha presión encima, hay muchas empresas que están metidas, y si tú no eres una empresa que se dedica a hacer eventos, no tenía idea de cómo funciona un evento, pues, ¿cachai? Y también estuve como con experiencia en eso. Y al unísono, mientras hacía esas dos cosas, en paralelo también hacía laboratorio de toxicología, las clases de ahí. Eso es como el bagaje que tengo hasta el momento. Espérate, y eso, perdón, y a la par haciendo la tesis. El 2023 a la par haciendo la tesis, termina, entra la pega y ahí ya... Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Cachai? Pero el 2023 sí fue estar escribiendo, que te manden la revisión después de vuelta y así. ¿Cachai? Sí. Y en la expo Fármaco, ¿se llama? Pharma Expo. Al revés era. Pharma Expo. Puede ser que el próximo año este año se repita. Sí, totalmente. Y bueno, la primera edición fue con entrada liberada. Eso, cuéntanos cómo resultó la primera edición. Bueno, fue un éxito. O sea, yo lo considero un éxito por la cantidad de gente que fue y sin ser como una organizadora. Sin existir, pues. Claro, literal, no tenía reputación de organizar. No, nada, ni nada. pues. Entonces, por ejemplo, tocaba llamar a un laboratorio que preste servicio, ¿cachai? Y decirle, oye, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una expo. ¿Y quién eres tú? O sea, ¿Con quién hablo? claro, ¿Y por qué tienes mi número? ¿cachai? De hecho, pasaba también eso, porque que para llegar a una persona, por ejemplo, para llegar a una industria muy grande, Tenés que pedir el contacto de la persona. claro, tú llamás ahí al número que te sale en la página y te contesta cualquier persona y sí, le voy a tramitar no, pues no pasa nada. Entonces tenés que estar como buscando por, no sé, meterte al LinkedIn, ver esta por todos lados hasta como llegar al número y si tenéis suerte, claro, era como del jefe y ahí sí, tú le decías la idea y ahí como que Te escuchaban. Sí, pues. Pero si se lo decía a la secretaria que te atiende... O alguien de servicio al cliente tampoco. Claro, no, pues no. Entonces eso sí fue difícil como estar buscando a todos los que vayan a participar y que estuvieran dispuestos porque tenían que invertir plata en pagarnos para tener un espacio, ¿cachai? Que fuera... Claro. Sí, pues, y con la promesa de que iba a venir la industria, ¿cachai? Pero siempre estaba ese miedo de que nadie quisiera ir. Porque una cosa era conseguir gente que estuviera ahí como un stand, ¿cachai? Y otra cosa es que el evento sea llamativo para que alguien que está trabajando en un laboratorio diga, oh, sí, buen evento, ¿cachai? Si como quiero participar, voy a ir a las charlas. La comunidad de químicos farmacéuticos Claro. en ese sentido. ¿Cachai? Entonces fue un éxito. Y en base a eso, ¿cuál fue el objetivo de la expo? ¿Cuál era la misión? ¿Por qué la gente que escucha este podcast, tú le recomiendas ir a la próxima edición? ¿Por qué? Porque aparte de solamente tener un stand y mostrar una empresa y sus productos, ¿cachai? Que eso en realidad es como para la industria, no es para un estudiante, pero sí hay otro componente que son las charlas. Entonces, al unísono que se están con los stands y se están promocionando las cosas y los equipos y tú puedes preguntar, al unísono están las charlas. Y son charlas donde gente experta en un área así súper específica de un equipo, ponte tú, y son charlas que eran gratuitas. Tú tenías que inscribirte y tenías que calzar con que tuvieras la capacidad para llegar. Y fueron muchos estudiantes y bueno, quedaron fascinados con algunos temas, ¿cachai? O sea, tener esa charla que son cosas que en la U no viste, porque ya son cosas más laborales, y poder tenerlo durante la carrera también es algo que te dice, oh, sabes que esta área se ve súper buena, ¿cachai? Ya no estoy viendo el ramo como tal, no estoy viendo la teoría, sino que un weón que me está diciendo cómo se ocupa un equipo en específico para un área, ¿cachai? Entonces ahí tú dices, como que por ahí voy yo. Esto es lo que me gusta más. Como traer a todos los expertos de química de Chile, no sé de Chile, pero Santiago. Y de hecho, algunos eran internacionales, pues. Cacha. ¿Cachai? Y de hecho a mí me tocó, yo me puse a estudiar, o sea, puedo hablar inglés más o menos bien, ¿cachai? Me defiendo. Sí, me defiendo. Pero claro, pues, ahí de repente llegaban algunos invitados que hablaban en inglés y ellos asumieron que yo también hablaba al revés y al derecho inglés, pues entonces llegaban y me decían, oye, aquí, y yo sí, sí, como Yes, que... yes, sí, yes. así como... por así que- ¿cachai? Pero sí, pues también como que hubo que enfrentarse a eso y eso también fue un tema Yo porque... creo que te abrió mucho la mente el haber organizado eso, Sí, muchas bueno. cosas. Y tenéis que calzar que el evento fuera en esa fecha, que tú no podías cambiarte, porque si invitaban a alguien de Estados Unidos a venir para Chile, le pagaban el pasaje, le pagaban la estadía en un hotel, ¿cachai? Y tú eres responsable de eso igual. O sea, si después decís, no, ¿sabes que vamos a cambiar la fecha? Bueno, es que te cortaban, ¿cachai? Entonces, sí,
sí fue un proyecto súper interesante y este año se va a repetir de nuevo. Eso, así que todos están invitados entre comillas, a Tienen que registrarse, ir. eso es lo importante, sí, tienen que estar atentos cuando se empiecen a subir las cosas a redes sociales y ver las charlas, porque eso yo creo que es como para un estudiante, esa es la clave, ¿cachai? Porque los stands, sí, tal vez podía aprender algo, podía aprender de más áreas, pero las charlas sí ahí es como donde tú podés conocer al experto que trajeron de Estados Unidos, que es el weón más seco en un área. Oye, y la red social tiene el nombre del evento, supongo. Sí, Pharma Ya, Expo. así que sigan Pharma Expo, lo vamos a poner. En Instagram. Mira, está en LinkedIn, si no me equivoco, y en Instagram es mejor seguir a la página de Pharma Control. Que ahí es donde nosotros, a través de Ya. esa empresa, lo estábamos haciendo la cuestión. Para que estén atentos, para que puedan organizarse para tener esa Igual fecha vamos a dejar puntual. el link de Instagram y LinkedIn. Sí, de LinkedIn descripción. para que puedan saber toda esa información y puedan ir, porque está interesantísimo. Sobre todo el tema de las charlas. Sí. Y van a dar muestras de paracetamol gratis. Mentira. ¿No? Y de repente ponte tú algunos stand, hacían una cosa súper entretenida que daban como dulce, pero tenían como el envoltorio de un medicamento. Así como un paracetamol, ¿cachai? Pero... Ácido sulfúrico. Todo lo bueno, así. Ya. Buena, y con cajita y todo así. Sí. Ah, qué buena, está buena. Está entretenido. Para llegar llegaste a la universidad como docente, como profesor. ¿Cómo? O sea, esa es tu experiencia del 24, po. Sí, Y ahora 25. El semestre el semestre pasado creo que dijo que Sí. fue docente. docente, sí. Ah, ¿Cómo? En paralelo. Espérate, perdón, paréntesis. ¿Fuiste docente a la par de que estabais con lo otro o dejaste lo otro? No, era a la par. Ahora dejé lo otro para solo dedicarme a la docencia. la docencia. Pero antes era en paralelo. Y ahora con el tema de la nueva Pharma Expo, ¿cómo la vais a hacer? Ahí vaya... Ahí, por ejemplo, ya estoy teniendo otro rol. Ya no Ya. soy como organizador, ya no estoy yo Ok. llamando todos los días, ¿cachai? Ya eso ya como Se que hay otra delega, persona. Sí, sí. pues, hay otra persona porque si no, no podéis, pues, bueno. Sí, de verdad que es un trabajo de estar todos los días viendo y llamando, buscando oportunidades y después hacer los contratos, ¿cachai? Locura. Sí. Es harto. loquísimo. Sí. Entonces, tu experiencia como docente del año pasado, ¿qué tal fue? Me imagino que ya te manejabais por temas de la ayudantía Sí, y po. todo, pero hay algún, o sea, por lo que entiendo ahora tuviste otro ramo que es farmacocinética. Ujú. No sé si hay algún cambio del semestre pasado ahora, no sé si ahora eres como parte del cuerpo docente como... Sí, pues. Ahora soy parte del cuerpo docente ya como de base ahí, po. O sea, a mí ya me consideran para otras cosas de otros ramos, hay que estar ahí, ¿cachai? Ya. Antes era solamente yo iba hacia el laboratorio y me iba. Claro. Iba hacia el laboratorio y punto, ¿cachai? Nada más. Y fue súper, así como experiencia haciéndolo, fue súper enriquecedor. A pesar de que ya estaba, ya había hecho ayudantía, ya había hecho eso, el hecho de estar semana a semana viendo un grupo de personas que tienen casi mi misma edad, ¿cachai? Y estar enseñándole y después que te digan, no, bueno, gracias, así como de verdad que aprendí o de verdad me quedó claro, así me explicaste bien, era como más ameno, pude conversar contigo de temas del ramo que me molestaban, que tal vez no podía con otro profesor, pero contigo sí. Y después tú los ves, no sé, pues a mí me pasó que el otro día había una alumna que había tenido y te reconocen, pues, ¿cachai? Y tú para siempre vayas a ser el profesor de ese ramo de esa persona. Hasta que cuando sea grande, como que siempre, el profe, pues yo me acuerdo de él, que él me hizo clase. Entonces, esa weá es súper enriquecedora, weón. Locura, ¿eh? Sí. Nunca lo había pensado así. Sí, pues porque como Es que es verdad. tu profe, siempre va a ser Sí, tu profe, pues, pues. es verdad. El profe de De tal ramo. Sí. Siempre, va toda la vida. Profe de- Aunque ya no haga más ese ramo, va a ser el profe de ese ramo. Sí. Claro. Buena. Pasamos a. ¿Pasamos? No sé si... Bueno, no. Yo creo que abarcamos un poco de todo. No sé... Bueno, para los que no saben, de repente el Benja dice I+D y nosotros decimos lo que hablamos. Eso lo van a ver en otra parte, en otro video, que es el video de Cazadores de Mitos. Sí. Ahí ondamos un poco más lo que es I+D, que es investigación y desarrollo. Sí. Investigación y desarrollo, para que puedan ver ese video y lo puedan aprovechar. También hablamos de otras cosas. Sí. Sí. Bueno, y ahora aprovechando ya que cerramos un poco la etapa o tu proceso general y estamos ante un experto ya en química y farmacia, queremos tocar algunos Docente. y docente. Vamos para allá. Queremos tocar algunos temas como para de divulgación científica, como saber un poco más de Satisfacer nuestra curiosidad. química, de la ciencia y que los escuchas se motiven aún más estudiar la carrera para saber, Démosle. yo quiero saber eso cuando sea más grande y tal. Démosle.
Entonces, yo? parte tú. ¿Cuánto es lo máximo gramos de paracetamol que uno se puede tomar? No, mentira. Pero es el tipo de pregunta que Sí. quizás te gustaría que alguien dijera. Ya sabes qué, quiero partir con eso. No. ¿Cuántos gramos de paracetamol uno se puede tomar? Mira, hay 4 gramos, ya vaya a tener un compromiso metabólico heavy. Ya. Porque, bueno, ahí también, ahí, para no meterse en ese tema, Ya. pero todos los fármacos van a tener un mecanismo de toxicidad específico. Que te van a hacer tirar o el hígado, o te van a hacer tirar a nivel celular. Te lo o- exigen, en el fondo, te lo Exacto. sobreexigen. Y ahí de eso va a depender un poco también como los gramos de medicamento que tú tengas. Pero en el caso del paracetamol son alrededor de 4 gramos como ya dosis máxima diaria, y después de eso ya empezáis a hacer un daño al hígado. Ya, si y- aparte tenéis cirrosis o si tenéis otro otras problema, condiciones. ¿cachai? Se agrava. Ya, perfecto. Entonces, de hecho, bajo la misma pregunta voy a poner el primer tema, que son el tema de los medicamentos y todo lo que es el concepto de la bioequivalencia. Ya. Entonces me imagino que para cada medicamento hay medicamentos que son bioequivalentes. ¿Podrías al principio de eso explicar un poco lo que es la bioequivalencia de los medicamentos? Sí, pues. Ya, mira. Espérate que va a ser... La bioequivalencia es una herramienta que tiene el cuerpo médico para poder intercambiar un tratamiento con otro, ¿ya? ¿Y cómo se explica esta cuestión? O sea, hay que entender así. Están los medicamentos que son los innovadores, que es el primero que se hizo, que se sintetizó, no sé, pues por Pfizer, por AstraZeneca, por Bayer, ¿cachai? Los laboratorios que están ya en una, así como que son las grandes ligas de laboratorios, que son los que traen las nuevas moléculas. Ese, Puras vacunas. y también nuevos medicamentos, Sí. pues, ¿cachai? Entonces ese ya es el innovador. Se vence la licencia que ellos tienen para tener la exclusividad de venta, y después empiezan a todas las copias, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, por Laboratorio Chile, o Laboratorio Zaval, o todos estos laboratorios que uno está más acostumbrado a Eurofarma, que son los que están aquí, ellos te venden una copia de eso, ¿cachai? Ellos no hicieron la investigación clínica de 20 años de estar investigando una molécula, sino que tomaron esa molécula y lo que tienen que hacer es Replicarla. demostrar la bioequivalencia, demostrar que es bioequivalente al innovador. Y pues esa es como la gracia, ¿cachai? Que tú estás demostrando que tu medicamento a nivel de eficacia clínica va a ser muy parecido al innovador, al primero que salió al mercado. Si tú no demuestras eso, entonces tú estás vendiendo una copia de menor calidad. Ya, perfecto. ¿Cachai? Pero que sea bioequivalente significa que tiene que ser similar su efecto o tiene que ser exactamente la misma molécula. ¿Molécula sí? Las dos cosas. O sea, tiene que ser la misma molécula, en la misma dosis, en la misma forma ¿O tiene que ser farmacéutica. igual o similar? No, pero ¿qué cosa? ¿El efecto? Es que me imagino si viene la pastilla de Pfizer, por ejemplo. Ya. De X medicamento. Ya. Y yo, ¿qué va a ser el bioequivalente? Tiene que ser lo mismo, pero con otro nombre. No. Y claro, ahí hay que explicar esto, po. No sé si ustedes conocen lo que es un excipiente. ¿Un qué? Excipiente. No. No. Ya, es súper importante. Tú tenías el principio... ¿Sabes lo que es un principio activo? ¿Qué? El principio activo. No. Lo vimos en química. Ya. El principio activo es el losartán, el paracetamol, la aspirina. Ese es el principio activo. O sea, la molécula que te hace el efecto y que por lo general sale en el nombre. Es el principio activo. Perfecto. Pero un comprimido o una tableta no es solo así como aspirina o solo paracetamol en polvo. No, pues está rodeado de otras cosas que le dan una tecnología específica. Y esos son los excipientes. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, sí, tú tienes el mismo principio activo. Pensé que era otra cosa. ¿Cachai? Losartán lo tiene. Pero la tecnología con la que tú lo haces un comprimido o una cápsula blanda o un inhalador o una crema o cualquier otra forma farmacéutica en la que tú lo vayas a aplicar, tiene eso que son los excipientes, ¿cachai? Y cuando tú estás demostrando bioequivalencia, estás demostrando que ellos ocuparon unos excipientes, una tecnología específica, y tú cuando haces tu copia, tal vez vayas a ocupar otro excipiente en menor cantidad según la norma que está regida. Y tenés que demostrar que a pesar de que no es exactamente igual con la misma cantidad de excipientes, ¿verdad? Sí está haciendo el mismo efecto clínico. Perfecto. ¿Cachai? Tiene Y el mismo principio activo. En ese sentido. siempre tiene, sí, pues tiene que tener sí o sí el mismo principio activo. Ya, O sea, tú eres bioequivalente al original que hizo o Bayer o AstraZeneca o Pfizer o los laboratorios grandes, ¿cachai? Y el excipiente es lo que, en el fondo, lo que hace que el valor, el precio sea menor. ¿O no? No. O sea, de repente es al revés. Pues de hecho, como que tú ponías excipientes para que tenga peso. Porque, por ejemplo, ponte tú, no sé, ¿has visto medicamentos que son 2 miligramos o 1 miligramo? Sí. Imagínate si tuvieras ahí un comprimido de 1 miligramo.
sería una cagada chica. Entonces tú tenés que ponerle un recubrimiento o tenés que ponerle algo que lo expanda para poder tener un volumen de que sea una pastilla, po, ¿cachai? Tenéis que ponerle ese tipo de excipiente. O de repente hay otros excipientes que tú lo utilizáis, ¿cachai? O por ejemplo, de repente queréis que un medicamento tenga que se libere de forma lenta durante el día, no que se libere todo el principio activo al tiro. Entonces tú ocupáis una tecnología en que el principio activo se va liberando de a poco durante el día. Y así el efecto no tenéis que estarte tomando 3 pastillas, sino que te tomáis una. Y que tiene una tecnología con excipiente. Sí, porque tiene una tecnología asociada. Asociada. Sí, pues. Perfecto. Y por eso los paracetamol, si tú compras de distintos miligramos, son del mismo tamaño. Sí, porque en el fondo el principio activo es lo que tiene, pero la cortura al final hace que sean del mismo tamaño. O eso entendí yo, lo de los excipientes. Sí, o también pueden ser de diferentes tamaños, diferentes formas. De repente hay gente que le gusta hacer comprimidos en, no sé, pues, como de forma ovalada, otros de forma circular, o depende, pues, ¿cachai? Ahí, o algunos, por ejemplo, lo hacen con ranura. ¿Tú te has fijado que algunos comprimidos tienen ranura? Sí. ¿Cachai? Pero no todos los medicamentos se pueden partir, aunque tú tengáis la ranura. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, cuando un medicamento que tiene esta tecnología que te digo yo, de liberación modificada, si tú vas y rompís la pastilla, se perdió toda la tecnología que estaba asociada, po, ¿cachai? A pesar de que tenga la ranura, para partirlo, no podía hacer eso. ¿Y por qué tiene la ranura si no podía hacer eso? Porque piensa tú que cuando tú lo estás produciendo, tú tenías una máquina que te hace la... Perfecto. ¿Cachai? Entonces es como... Queda por definición. Sí, po. Oye, qué interesante eso. Pero no todas se pueden partir. Entonces, siempre... Tú veis el medicamento y siempre abajo dice la tecnología. O, no sé, liberación inmediata, o tal vez dice liberación retardada, o... dice, ¿cachai? Y si tiene esa o recubrimiento entérico, o recubrimiento gástrico, no sé. Si dice eso, si tú rompes la pastilla, se pierde la tecnología y se pierde entonces como el efecto para el cual está certificado su uso. Ahí está buenísimo. Sí. No cachaba eso. Y de repente hasta ha pasado que, por ejemplo, los médicos... te dan un medicamento y te dicen, sí, parta la pastilla, porque la venden de 10 miligramos y tú tienes que tomar 5. Pero el médico no sabe que el laboratorio lo produce con una tecnología que no se puede partir, pues. Eso ¿cachai? depende. ¿Por qué no se puede partir? Por lo que te decía, pues porque tú vayas a romper esa tecnología que está asociada a ese comprimido de 10 miligramos, tú lo partes y ya no se va a liberar de forma específica. Y tal vez el médico no sabía eso, pues. O sea, no es que lo digáis por la mitad, sea 5 y 5. Claro, No, así no funciona. No funciona. Depende de la tecnología del medicamento. Si es de liberación inmediata, quizás sí se puede partir. Sí, pero si es una cuestión que tiene que ser como a largo plazo, no, porque quizás dentro de esa pastilla tiene que ser comprimido completo para que se cumpla ese efecto a largo plazo, ¿cachai? Sí, pues. Ahora, estaba pensando en... Entiendo el tema de la tecnología, pero, por ejemplo, ¿por qué de repente hay una... O sea, lo que yo estoy entendiendo hasta ahora es que si un medicamento es bioequivalente, es lo mismo principio activo. Sí. Entonces, Sí. ¿por qué hay una diferencia de repente tan grande a veces en precio? No, o sea, no sé si lo sabes tampoco. Sí. Entre uno y un bioequivalente. De hecho, yo cuando me enteré de la bioequivalencia, yo iba a la farmacia, me das el bioequivalente más barato de este medicamento. Es que, de hecho, es heavy porque el tema se vendió como que nada de clínico, no, era como, es más barato. Sí. El bioequivalente es el más barato. ¿Mito? Sí, totalmente mito. O sea, eso es un buen mito, sí. Buena. Porque en bioequivalencia, ya, dentro del, yo les dije que está el innovador Sí. y después el genérico, Sí. que es la copia. Pero dentro de la copia también hay gente que le gusta poner su marca, ¿cachai? Así como no ponerle el nombre de losartán, sino que cardio no sé qué, ¿cachai? Que es una marca registrada. Y ese laboratorio, también, ese mismo laboratorio que tiene la marca, también tiene el losartán, pero ya lo dice como nombre, ¿cachai? Losartán, ¿cachai? Entonces uno es el mismo medicamento, es la misma cuestión, es exactamente igual, solo que uno tiene un nombre así de fantasía y el otro tiene el nombre del principio activo que es losartán. Es la misma cuestión, y uno cuesta 20 lucas y el otro cuesta lucas. Te lo puedo creer. Es exactamente lo mismo. Tal vez algunos tienen alguna tecnología, pero en su gran mayoría es por ponerle la marca. Es por la marca. Puro marketing. Sí. Locura eso. Y es lo mismo. Desinformación, yo creo que la gente no lo sabe en primera instancia. Sí, Ahí se po. hacen un negocio. Sí, y también hay todo un tema con las recetas. Po. Tú te fijas que de repente en la receta que te da el médico, a ti te pone el nombre de fantasía de una marca, de un laboratorio en específico, que vende ese medicamento, y entre paréntesis
te pone el principio activo. Los sartán. Y uno puede ir con esa receta y decir, ¿me das el principio activo? Tienes que ir con la receta y pedirle a la persona que te dé las alternativas que tiene. Porque si tú vas, le pasas la receta, te va a dar esa el de persona la va a ver, marca. claro, dice marca tanto, entonces le vendo ese, porque cuesta 20 lucas. Y en realidad había una alternativa de lucas, que tenía, no sé, no quiero hacer promoción, pero Laboratorio de Chile, que tiene muchos genéricos, ¿cachai? Que casi la mayoría, y son relativamente baratos, algunos. Y hay gente que por no saber eso, dice, oye, que son caros los medicamentos en Chile, siendo que sí había una alternativa. La cuestión es que no lo preguntaste. ¿Dónde está el químico y farmacéutico para que pueda explicarme algo? Ahí también pueden llamarlo, po. Y hay otras veces que te puede pasar que tú llegas y no hay el genérico, solo está la marca. También puede pasar. Si es que no muchos laboratorios están interesados en hacer esa copia, tal vez hay uno en el mercado. Y ahí lo pueden vender al precio que ellos quieran. Ahí no hay un problema como de monopolio al tener como que una sola industria tenga el medicamento. Que la industria tiene por derecho, y no sé si eso después lo vamos a ver en el tema de la investigación, pero tiene derecho a una patente por cierta cantidad de tiempo. Tienes razón. ¿Cachai? Sí. Y tienen derecho a ellos ser el exclusivo vendedor de ese medicamento. Y pasado un tiempo se libera y ahí pueden hacer las copias. Los bioequivalentes, etcétera. Pero si nadie está interesado en hacer los bioequivalentes, en las copias, se va a quedar ese ahí en el mercado y pueden cobrar lo que quieran. ¿En serio? O sea, yo me imagino, yo creo que igual tiene que haber un tema de regulación. No Sí. sé, en verdad, desconozco. Sinceramente, Es que, mira, al menos ahí. aquí en Chile, o sea, libre mercado. Tú podés vender, no hay algo que te regule de que no te podáis pasar de esto. O sea, si nadie, por ejemplo, creara, voy a poner, no sé, ketoprofeno y solamente tuviera el precio, podrían vender el ketoprofeno a 30 lucas. Si quisieran, podrían hacerlo. ¿Cachai? Entonces al final se va viendo por el mercado. Ya. ¿Cachai? El mercado te va regulando porque tú lo vendís muy caro, después salen todas las copias que se venden a Barata lucas y todo, estás entonces obligado a baratar. tenés que bajar. Sí. ¿Cachai? Demanda y oferta. Pero mientras tú seas el monopolio, y por eso los medicamentos, los nuevos, son muy caros. ¿Cachai? Porque es el exclusivo vendedor de eso y ellos tienen que lucrar con... Si estuvieron 20 años investigando... Eso recupera la inversión. Bueno, tuviste 20 años investigando, 20 años, ¿cachai? Como para desarrollar una molécula, sí tenéis que tener una reinversión, pues, Una porque retribución, sí. entre medio hubo mucho, porque ya, o sea, es súper bonito la investigación y todo, pero también hay una cuestión económica detrás, pues, Obvio. ¿cachai? Y tú tenés que venderle a alguien un proyecto de, sí, yo te voy a retribuir que cuando termine este medicamento, ¿cachai? La inversión va a justificarse. Entonces, Buena. sí, pues. Oye, es un proyecto que interesante eso, Benja, porque ahora que lo pienso, ¿sabéis con qué ojos lo veo? Como cuando así como un edificio, ¿cachai? Una inversión para construir el edificio y eventualmente venderlo. Esto es igual o más. Sí, pues. O sea, estáis 20 años para hacer un producto para después recuperar la inversión. Son 20 años. Viejo, no sé cuántos sueldos hay ahí, cuántos, como se dicen, como los elementos para poder crearlo, para hacer el ensayo y error. Debe Sí, ser bueno. carísimo. Sí, es carísimo y las fases que tiene esa investigación también son caras, pues, o sea, estar con tantas personas y también tiene ese componente ético. No es solamente te justifica una inversión, sino que también quizás salvaste a una persona de una patología, pues, que no había ni un tratamiento. Claro. Y llegaste y pudiste hacer el tratamiento y darle, por ejemplo, lo que pasaba con el VIH antiguamente. Tú tenías SIDA, ¿cachai? Llegabas hasta ese estadio y era muy probable que tu calidad de vida disminuyera y que también tu pronóstico de vida fuera muy corto. Y cuando se crearon los antivirales que combatían el VIH, ahora la gente que tiene SIDA puede vivir tranquilamente. O sea, ya no vive con ese Mejor. miedo porque hay un tratamiento. Si no hubiera estado eso, imagínate. Claro. O con los antibióticos. Po. Imagínate los antibióticos, antes no teníais con qué poder combatir una bacteria, un hongo, un parásito, ¿cachai? Un virus. Y ahora, claro, tú no te vayas a morir de una infección porque hay antibióticos para tratarlo. Buenísimo. Oye, ¿y en Chile se fabrican estas como el primera molécula de tal medicamento? Claro, no. Aquí en Chile, Sí. no. ¿No? Vanguardistas no somos. No. Aquí copiamos. Ahora ponte tú, igual hay una área no explorada en ese sentido que son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las plantas originarias de acá de Chile. ¿Cachai? El quillay o otras cosas que tienen componentes que tienen activo o actividad farmacológica, quizá como antiinflamatorio o como otra cosa,
que quizá, no sé, pues, en Pfizer, AstraZeneca, los grandes no lo están viendo porque están muy alejados. Y aquí en Chile tenemos la oportunidad de hacerlo, pues, ¿cachai? Que no lo ven. Prohibido. Pero sí, pues como que se podría explorar, pero es algo muy romántico, que no estamos, como industria en Chile, no está preparada para hacer una investigación de esa magnitud. Claro. De tantos años también. Sí. Claro, tremendo. Sí. O sea, de que me acordás mientras tú comentáis el tema de la como industria. Y Ya. yo hice una práctica también como en un laboratorio farmacéutico. Ya. Pero mi parte era como más como operaria. Ya. Y de ahí pongo fotos. Soy farmacéutico, en realidad Y yo- siempre fui y- farmacéutico. Y yo estaba ahí con las pastillas, porque las ponen con un. O sea, en varias máquinas, no sé, ponen en un embudo Sí. y caen la máquina uno por uno. O sea, la Sí. pastilla uno por uno. Sí, po. Y se ponía en la tableta. Sí. Y después no me acuerdo el nombre, pero se ponía la lámina como Sí. de aluminio. Ujú. Y después estaban las cápsulas y todo. Y me acuerdo que uno de los primeros días que llegué a la práctica, como que llegó el jefe, así como jefe máximo, y dijo, oye, a reunión. Estábamos todos como en un círculo, y esto fue como a las 7 de la mañana. Y todos con la cofia, Ya. o sea, la cofia, la mascarilla y todo. Y dijo, oye, como que cierta como cantidad de medicamentos, si es que no se produce, no se vende, porque todo esto se exporta también al extranjero, pues no Sí, solamente po. en Chile. Sí, po. Y lo que se exporta son cantidades enormes de Sí. medicamentos. Sí. Y son todos como bicovalentes. Sí. Y claro, como es como un mercado, como Sí. si es que no se llegan como a exportar cierta cantidad de medicamentos, como que... Desabastecían otro país. Sí, pues. Y ellos te dicen, oye, ¿qué pasó con este medicamento que no llegó? O llegó menos cantidad, o llegó como en control de calidad, no lo pasó, llegaron como algunos malos. Sí. Y ya la cagada porque es como tu responsabilidad de que no llegó la cantidad de medicamentos a la farmacia de Ecuador. Sí, po. Qué loco, Tomás. Y se desabastecen, pues. Y de hecho, hace poco, no sé si cachar lo que pasó con el suero fisiológico. Que fue algo que pasó el año pasado, si no me equivoco. Que era como el productor de suero fisiológico para hospitales, para farmacias, para todo. Y tuvieron un tema con una bacteria, ¿cachai? Que la producción paró. O sea, toda la producción que habían hecho quedó ahí como al debe. Y se desabastecieron los sueros fisiológicos en todo Chile. ¿Cachai? Sí. Porque era él que lo hacía. Y, Claro. y como que todo Chile depende de ellos para que todos tengamos suero fisiológico que se ocupa para N cosas, ¿cachai? Y quedamos ahí desabastecidos de eso si es que ellos no lo producían. Locura. Para que, ¿cachai? Como lo que uno depende de ese tipo de industria también. Pues. Sí. Cacha que yo no sabía eso y no sé si tú sabes que yo también hice mi práctica en una distribuidora de medicamentos. Creo que sí. ¿Sí o no? En Quilicura. ¿En una droguería? ¿Ah? ¿En una droguería? Sí, Ya. sí. Y claro, pues eran unas bodegas gigantescas, climatizadas. Sí. Aparte había otra área de medicamentos que están en temperatura más baja. Sí. Hay otros medicamentos que son drogas mucho más fuertes que están con reje candado y solamente una persona las puede sacar. Lleno de cámaras y tú vas con los palets eléctricos para subir porque son Sí, pues. columnas, ¿cachai? Altas de cuestiones. Cada uno con código y yo empaquetaba. Po. Y también estuve de pioneta en eso. Po. Acompañaba a la persona y íbamos a distribuir medicamentos a distintas partes, clínicas, etcétera. Y uno iban en Plumavit. En caja de Plumavit para mantener la temperatura y iban con termómetro adentro. Sí, pues. Y si tú lo entregáis y el gallo decía, no, esta temperatura no me sirve, te lo devuelve. Sí. Y habían facturas de millones de pesos. Sí. Eran, no sé, yo pasaba 4 cajas y eran millones de pesos. Weón. Sí. ¿Cachai? Y fui desde lo más quizás pituco, clínicas, hasta entregar en Cefam. ¿Cachai? Y en Cefam, y ¿sabéis que algo que quizás me llamó mucho la atención? La gente es muy agradecida, por ejemplo, quizás en comunas más vulnerables, por decirlo así, Sí. con los Cefam. Sí. ¿Cachai? O sea, yo me acuerdo que, no sé, había ido y por temas de logística, tú tenés que cumplir horarios Sí. con clínicas. No te reciben los medicamentos a veces si no llegas en tal horario, antes de las 10. Entonces, igual los gallos que los conductores en el fondo tienen que cumplir y son... Por eso es que de repente uno dice, oye, este weón maneja, que muy loco y no sé qué. Es que el gallo tiene que cumplir y a veces él no puede salir antes porque los medicamentos no estaban listos antes. Sí. Hay todo un área de logística tremendo detrás. Sí, enorme. Sí, pues, Sí. brígido, entonces que me dijiste eso y yo veía dentro de la bodega, porque también tenía como un área de laboratorio, donde hacía Sí, como un empaquetado. Ya. Ahí estáis trabajando, po. Una locura. Sí, bueno, Sí. no, es una cadena de distribución que no se trabaja todo el día. Sí, la normal. noche 24/7. se sigue haciendo producción de medicamentos en la noche porque tenéis que abastecer quizá el continente. Si es que eres el único productor o tenéis los mejores precios y todo el mundo te está pidiendo y todo el mundo depende de ti. Bueno, o sea, tenéis que tener una empresa cotota para poder
abastecer a esa cantidad de personas. Po. Es brigio. Sí. Oye, ¿qué decir? No, que yo quería... Dale, no. Le iba a decir una cote que era que la mayor cantidad de medicamentos que llevé a CESFAM eran cajas y cajas de vitamina C. Ya. Y eso igual me llamó la atención. Ojo con la vitamina C. También, sí, también hay un mito asociado a la vitamina C. Como por ejemplo la vitamina C de la que uno ha visto, ¿cuánto es? ¿Cuántos miligramos? Es como 1000. ¿Y tú crees que los 1000 miligramos Son encontrables en... te sirven? ¿Tú crees que estáis utilizando realmente esos 1000 miligramos? No, o sea, Lo que usáis en realidad son como 200 miligramos y después no se absorbe nada más de vitamina C. Brigio. ¿Por qué venden 1000? La verdad yo me sigo preguntando eso. No sé por qué venden de 1000 miligramos. Porque podrían ser de 200 y ponerle otra cosa para que se rellene. Pues, si es que el problema es el volumen. ¿Cachai? Claro. Pero el cuerpo no puede absorber más de cierta cantidad. A mí me llamaba la atención eso porque sabéis que decían que 1000 miligramos de vitamina C son como 20 y tantas naranjas. Era como... Sí, es que por eso. Era po. demasiado. Yo decía, yo antes me comía... Bueno, yo no tomo vitamina C. Tomé un tiempo, pero yo me comía una naranja al desayuno y sería todo. Y dije, oh, mi vitamina C. Pero después cuando te decía que eran como 20 y tantas naranjas, yo dije, bueno, Ya, me faltan como 30. Es que el cuerpo nunca te va... No es capaz de absorber esa cantidad. Po. Entonces el resto pasa, po, se elimina nomás. O sea, de esos 1000 miligramos, en realidad como que funcionales fueron tal vez 200 miligramos. Y el resto, o sea, orina. Se va nomás. Loquísimo, yo acuerdo que, no estoy seguro, pero yo consumía como pastillas como... No, eran como de colores, que vienen con muchas en la Sí, en po. blister. Ay, verdad. Y yo comía así porque eran ricas. Eran ricas. Sí, igual Yo comía que eso. comía 10 y un cuarto de una me servía. Es verdad. Sí, güey, que son ricas esas. Esas pastillas. Sí, Se habían sí. olvidado. Esa vitamina C. Oye, ¿y Sí. qué otra pastilla, o sea, qué otra vitamina ocurre algo similar? Mira, que yo conozca esa, deben haber más, pero que yo conozca así como que sé que no se absorbe más de esa cantidad es la vitamina C. Ya. Pero también, claro, el tema de los suplementos también es como otro rubro que puede entrar el farmacéutico, ¿cachai? Que es la parte de suplementación a nivel de puede ser de vitamina, a nivel de, por ejemplo, creatina, a nivel de hormona, a nivel de, no sé, hasta probióticos, ¿cachai? Oh, Todo eso es un mundo también donde uno puede estar metido y se vende en la farmacia. Y como se vende en la farmacia, también tú tenés que saber. Y ahora está más de moda, según yo. Sí, Con po. el tema del gimnasio, todo Sí, el po. mundo... Está súper de moda esa como suplementarse. Alguna vez escuché que la bioequivalencia, cuando me metí en este tema de los medicamentos bioequivalentes hace un tiempo atrás, se basa mucho como en la reducción de los efectos secundarios. Sí. ¿Cachai? Entonces quizás a la gente que es sensible a nivel gastrointestinal se compran un medicamento, no sé, voy a decir un ejemplo, de 10 lucas, porque la tecnología de ese medicamento hace de que no te duela Sí, la guata, ¿cachai? sí. En cambio el de 2 lucas, el que tiene guata de perro, Sí. ya no le pasa nada, Eso ¿cachai? es súper real. ¿Sí? A pesar de que son bioequivalentes, sí tienen otra tecnología y sí puede ser que como que esas cosas cambien un poco de persona a persona. A pesar, porque la bioequivalencia es una estadística. Tú haces que un tanto porcentaje certificado sea similar al innovador. Pero siempre va a haber un delta, ¿cachai? En la curva de la probabilidad, que va a ser gente que va a reaccionar tal vez de otra forma. Ya, perfecto. Entonces, sí ha pasado mucho eso, que hay gente que dice, no, es que yo el bioequivalente no lo ocupo porque me cae mal. Y- Podría ser. Yo no lo descarto, o sea, es algo súper real. Ya, ¿Cachai? perfecto. Aunque sea bioequivalente, puede pasar que tú seas como justo ese paciente del porcentaje menor Mm, que no tuvo esa eficacia clínica similar a la original. mm. Yo- ¿Cachai? Entonces sí puede pasar. Pienso- No. Quería preguntar algo que me acordé que comentabas que en tu práctica que, o sea, esto como vinculado con lo que están viendo como que hay como casos particulares que la bioequivalencia no hace mucho, o sea, como que le cae mal. El tema como de la... No sé si se puede hablar de este tema, pero como probar medicamentos en personas. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Ya, pues ponte tú, no sé, por lo que hacíamos en lo que se hace en Farmacontrol es investigación clínica en personas. También in vitro, pero en personas. ¿Qué implica eso? Que hay todo un tema ético detrás. Tú no puedes llegar a investigar con personas, darle un medicamento y probar, a ver, quiero ver qué le pasa si es que toma todo. Claro. Eso no existe. Eso ya pasó, en la historia hay antecedentes de investigadores que quisieron probar qué pasa si le doy tanta dosis a tal persona, a ver qué le pasa, así como por curiosear de saber qué pasa. Y eso está, bueno, ultra prohibido por todos los comités de ética. Y tú, para poder entrar a investigar clínicamente hasta con animales, tenés que tener aprobación de un comité ético científico
que diga que lo que tú estás haciendo tiene un fin que valga la pena, pues, ¿cachai? Que se arriesguen personas a tener efectos adversos. ¿Y cómo funciona? Pues tú, por ejemplo, no sé, para esto mismo el tema de los estudios de bioequivalencia. Va a un laboratorio, no sé, el laboratorio de Chile, pongámosle. Va hacia esta empresa y le dice, necesito certificar bioequivalencia. Ok, ya, dame tus muestras, nosotros vamos a poner el anuncio para que lleguen las personas, vengan a la clínica. Tú le tenés que primero certificar de que sean personas sanas. Si no, una persona sana no puede participar del estudio de bioequivalencia. ¿Sano no tenga enfermedades crónicas? No ¿O tenga sano enfermedades crónicas y también sano a nivel de que te hacen, por ejemplo, toda la batería de estudio, por ejemplo, de tu nivel hepático, de tu nivel renal, ¿cachai? Te hacen una radiografía de tórax para ver si hay tuberculosis, te hacen un electrocardiograma. Tenés que certificar que eres una persona que no tiene asociadas otras patologías. ¿Y estas personas quiénes son? ¿Puedo ser yo, por ejemplo? Sí, de hecho yo también invito a la gente a participar en esos estudios porque uno, están contribuyendo a la investigación clínica en Chile, a pesar de que a nivel muy micro, pero sí están aportando, y eso hace que los medicamentos, cuando se certifiquen en bioequivalencia, sean certificados en chilenos, no en personas de India, por ejemplo, que eso también es otro tema, ¿cachai? O sea, ¿cuántos bioequivalentes son bioequivalentes en chilenos versus los que son bioequivalentes en indios? Que tú cachis que las personas de India comen de otra forma, sí, totalmente diferente, tienen otro, y hay medicamentos que dice bioequivalente. ¿Y dónde se hizo el estudio? Con personas de India. ¿Y será que el chileno le funciona igual? ¿Habrá un margen ahí de error que cambie? Entonces, por eso es importante que se potencie la investigación clínica en Chile, para que todos los bioequivalentes, o en su mayoría ojalá, sean bioequivalentes para los chilenos. Claro, tiene sentido. Está súper bueno, sí, demasiado sentido. Porque si no, claro, hay una estadística y todo, pero igual hay factores, ¿cachai? Que tenemos... Sí, culturas diferentes, manera Sí. de vivir diferente, y eso igual puede afectar completamente a cómo digieres algo. Y es con los alimentos. O sea, si tú te vas a India y comes comida de allá, te puede caer pésimo el Sí, estómago, po. porque no tienes la flora bacteriana ni las Exactamente. condiciones para poder Sí, po. digerirlo bien en el fondo. Sí, y bueno, y cómo participar, hay que estar atento a las redes sociales cuando se llaman estos estudios. Como te digo, tú vas, si es que no tienes ninguna patología, si es que no tomas medicamentos de forma crónica, las mujeres sí pueden entrar si toman pastillas anticonceptivas. Eso está aceptado, porque si no sería muy difícil tener la misma cantidad de hombres y mujeres si se prohibiera que las mujeres no puedan tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, claro, tú vas, te hacen los exámenes, aprueban de que estás sano, te dan una fecha y te dicen, a tal fecha usted va al estudio. ¿Y cómo es el estudio? Tú, por ejemplo, vas a la clínica, te quedas ahí una noche, y al día siguiente a ti lo que te van a hacer es poner, por ejemplo, una vía venosa, donde te pueden estar cada cierto tiempo recolectando muestras de sangre, para ir viendo qué cantidad de fármaco está, por ejemplo, a la hora en la sangre, a las 2 horas, cuánto fármaco hay, a las 3 horas y así. Entonces ahí tú vas a tener farmacocinética, ¿cachai? Vayas a saber como a través del tiempo dónde está el medicamento en la sangre, si es que ya está en su pic máximo de... Cuando llega el pic, cuando baja y todo eso. Y después tú lo que haces, te dan el medicamento, ¿cachai? Y te van tomando estas muestras a lo largo del día. Y eso es una sesión. Después vas a la siguiente sesión donde te dan el medicamento... ¿Placebo? A ti te dan el innovador y el genérico. Ya, porque acuérdate que siempre yo sí. quiero demostrar que sean bioequivalentes. Toda la razón. El innovador y el genérico. Entonces te dan primero o uno o el otro, o el genérico o el innovador, y después te dan el otro. Y comparan. ¿Qué pasó con ese medicamento? A las 2 horas, ¿los dos estaban en el pic? Ya, ¿cachai? Cumple. Los dos a las 4 horas habían bajado, y así. Y ahí tú vas viendo que ese efecto sea... Porque también hay gente que pensaba que... O uno podría tender a pensar que para demostrar efectos clínicos iguales tenéis que tener una persona no sana, sino que con la enfermedad, pues. Así como que sea hipertenso, le di losartán y que le baje la presión, pues. ¿Cachai? Pero no son así, pues. Los estudios son con personas sanas que no tienen hipertensión, pero se prueban, por ejemplo, el losartán. ¿Cachai? Solamente para ver si es que ese fármaco a las mismas horas estaba en la misma cantidad. No necesitáis ver el efecto clínico de medirle la presión. Eso, para certificar que el efecto es igual. eso serían lo que se conoce como ensayos clínicos. Claro, pues, eso eso es ya distinto que es distinto. probar el medicamento Es innovador distinto. en una persona que Un tiene estudio enfermedad. de bioequivalencia es un ensayo clínico, pero como a baja escala, es muy específico. Y más seguro, mucho más seguro. Bueno, la seguridad en realidad... ¿No? No. Está súper seguro hacer estudios clínicos. Claro, tal vez en un estudio clínico te puede enfrentar a una reacción adversa.
Pero antes de eso sí hay todo un arrastre de cosas que la gente te va a advertir, po. Y a ti se te va a decir. Y tú antes de entrar a un estudio vas a firmar un papel, que va a ser el consentimiento informado, donde tú vas a decir, este medicamento tiene estas reacciones, te puede ocurrir esto, y tú firmas si estás de acuerdo o no en participar. Oye, Benja, yo tengo una consulta. No sé si lo sabes realmente, pero ¿cómo uno mide los efectos a largo plazo que puede tener un medicamento? Porque claro, si te miden por una semana está bien, pero ¿qué pasa si eso te puede afectar a nivel de 1 año, 2 años? Claro. Yo creo que ese fue un pensamiento que igual se tuvo. No sé, tampoco sé si se maneja este tema, pero que ocurrió con el tema de las vacunas. Sí. Que se encontró las vacunas muy rápido. Las vacunas es una cuestión muchísimo más densa, Sí. más, no quiero decir peligrosa, pero más que requiere más años de estudio, como Sí. mencionábamos antes. Entonces, claro, por la contingencia, todos nos vacunamos, Sí. pero en ningún estudio, que me imagino cuando son de 20 años, se miden esas cosas. En ningún minuto te dicen de que hoy en 15 años no te pasa nada, ¿cachai? Ujú. ¿Cuál es el tema ahí? Tú no vas a investigar a una persona por 20 años. Ya. O sea, no vas a así como, ya, hoy día empieza el estudio clínico, toma y después veo el efecto a 20 años, porque no funciona de esa forma. Si tú entiendes que el medicamento te dura durante 8 horas y sabes que durante 8 horas puedes tener X reacciones adversas, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú sabes que la reacción adversa es que el hígado va a salir dañado, o si sabes que la reacción adversa es que el riñón va a salir dañado, tú puedes proyectar que si llevas 20 años ocupando el fármaco, te vaya a hacer tira al final el riñón por usarlo de forma crónica. Pero el estudio no es que te certifique que no, una persona tomó por 20 años y no le pasó nada, entonces no, pues, o sea, no se certifica de esa forma. Ok. No son estudios así de esa cantidad. Eso se va viendo después. Cuando el medicamento ya sale al mercado, tú ahí vas viendo cómo evoluciona. Y eso es un área que se llama farmacovigilancia. ¿Cachai? Entonces tú ahí, cuando la gente tiene ese tipo de reacciones en los hospitales se reporta. Oye, esta persona tuvo una crisis hepática. ¿Qué medicamentos tomaba? Tal. Y se reporta. Por eso siempre te preguntan. Por eso siempre te preguntan. Y eso después uno lo sube a una plataforma del ISP y ellos van haciendo esa vigilancia de los fármacos y dicen, oye, ¿sabéis qué? Nos han llegado muchas reacciones adversas de tal medicamento, de tal cosa. Eso por lo general siempre pasa en Estados Unidos o en Europa primero. Y ellos lo reportan para los otros países. Dicen, oye, tenemos muchos casos de, no sé, una crisis hepática y todas las personas están ocupando este medicamento. Se detecta, se anuncia todo y después se tiene esa precaución de que ya no se puede ocupar ese medicamento por tantos años. ¿Cachai? Es un poco ensayo y error al final, en ese sentido. Es que como te digo, no podéis estar, Ciencia. no podéis estar 20 años, No, pues no es factible. no podéis, po. Con nada, como No, 20 años, con una persona Claro. 20 años, la mitad de su vida. Pueden haber una cantidad de variables de que, ¿cómo te aseguráis de que la persona fue así religiosa para tomarse el medicamento por 20 años? No, po. ¿Cachai? Oye, Entonces, se me ocurrió un tema muy interesante, pero yo creo que acá ninguno cacha. Sí, que tiene que ver con los modelos predictivos que puede hacer la inteligencia artificial Sí, con bueno. algunos pacientes, ¿cachai? Para simularlo a esos años, con lo denso, con lo cantidad de data que se está manejando hoy en día, quizás sí sea una realidad el poder hacer ese tipo de cosas. sí, po. De hecho, ahora lo que se está estudiando es una cuestión que se llama bioequivalencia virtual. ¿Cachai? Que es justamente que tú simulas a un paciente y lo difícil es como la cantidad de variables que Sí, puede estar bueno. asociado a nivel fisiológico. Porque tenéis que recrear, por ejemplo, a nivel de corazón, todas sus funciones y cómo pueden ir variando. A nivel renal, a nivel de hígado, a nivel de todas las cosas. Y claro, y ahí tú le das un prompt o un input de, no sé, pues de que este medicamento va a afectar a tal parte. Y ahí tú tenés que tener un programa que todas esas variables y te den resultados. ¿Cachai? Entonces sí se está estudiando, sí hay líneas de investigación que van por ese lado más in silico, más utilizando inteligencia artificial y sobre todo usando software que ya son como mucho más complejos que simplemente uno que te hace un cálculo de Sí, bueno. bioequivalencia, ¿cachai? Sino que ya está asociado a un modelo fisiológico probado, ¿cachai? Qué buena. Locura. Yo creo que en el futuro va a ser más así. O sea, yo no vaya a tener que estar haciendo el estudio con, no sé, los estudios de bioequivalencia son entre 40 personas más o menos. Tal vez en el futuro vaya a necesitar a 1 o 2 personas Simularlo. y simularlo. ¿Cachai? Como que te den una respuesta fisiológica tal vez de 5 personas de diferentes edades, diferentes razas, y ahí ya tenéis como un pool. Y después todo eso va como en un software virtual que te ahorra estar con 40 personas dando el medicamento. Obvio, controlando, etcétera. Bacán. Oye, y la última pregunta del tema, la pregunta del millón. Ya. Para la gente que quiere ser partícipe de la estudio de bioequivalencia. ¿Te pagan por Sí. participar? Te pagan por participar. ¿Sabes cuánto te pagan?
Mira, no sé si puedo decirlo, la verdad. Pero vamos a decir un delta. Va a depender mucho de la duración. Del ¿Ya? estudio. Sí, Ya. porque hay estudios que duran una semana y se acabó. Hay otros estudios que pueden durar una semana. O sea, como que se repite el proceso. Va a depender. Pero yo tiraría el rango entre 70.000 pesos hasta 200, 300.000 pesos. Que tú puedes, te podrían pagar como... Perfecto. Por cualquiera no califica, pues, como tú mencionaste, un estudio donde tenés que estar bien sano, ¿cachai? Sí. No hay llegar y hoy, ¿qué tomo? Pero yo de verdad que incentivo a la gente que participe porque como que tú aprendes mucho, ¿cachai? O sea, estando ahí tú decís, así se demuestra la bioequivalencia, esto se hace, ¿cachai? O sea, este es como el proceso para que después salga en la franjita amarilla y diga bioequivalente, ¿cachai? La franjita amarilla es lo de bioequivalente. Sí, pues, y de hecho si tú te das cuenta, ¿Qué sale en las cajitas? sí, pues, Oh, pero, no sabía. pero, esa es la gracia. No tenía idea, yo preguntaba. Pero ¿no? si tú te das cuenta, por ejemplo, tú vas a la farmacia o a cualquier lado, tú ves, dice bioequivalente, pero son comprimidos, ¿ya? O son tabletas, o son sólidos. ¿Ya? Pero por ejemplo, ¿tú has visto un inhalador que tenga la franja de bioequivalente? No, ¿Has visto una crema que tenga la franja? No, crema nunca. tampoco. Ya, ¿y tú crees que no deberían demostrar bioequivalencia? ¿Deberían o no? O sea, ¿tú decís que no existen o que sí existen? No, es que no están demostrada la bioequivalencia para esos productos. Po. Por eso tú vas a la farmacia y tú pides una crema bioequivalente y no existe. tenemos bioequivalentes. Ya. Ya, pues, ¿tú crees que eso está bien? Es que yo pensaría que si no está... O sea, yo pienso que si no está es porque no se puede, po. Ya, uno podría pensar eso, Sí, pero no po. es así. Po. Es que debería estar. ¿Cachai? La cosa es que como país todavía no tenemos la implementación para poder demostrar esa bioequivalencia en esas formas farmacéuticas como crema, inhaladores, tópicos, inyecciones, ¿cachai? Pero no es que porque no haya, No se pueden hacer en el fondo. ¿cachai? De hecho, claro, antes pasaba que tú ningún medicamento lo veías con el bioequivalente, entonces tú decís, bueno, Será otro. no tengo idea si es que es bioequivalente, ni siquiera me preocupo de si es bioequivalente, po, ¿cachai? No está como en mí, porque nunca lo supe. Mi radar. Y claro, pues ahora lo mismo, ahora ya, tú vas a la farmacia y todos tienen la bioequivalencia. Casi, por ejemplo, del mundo de los comprimidos, tabletas, de los sólidos, está casi completa la bioequivalencia para todos. Pero tú andas del mundo de los inhaladores, no hay ni uno. Andas del mundo de las cremas y no hay ni uno. Y esos tienen que demostrarla. Pero como país no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Y eso en qué implica? ¿Cuál es la implicancia de eso? Que De que no hay nada te asegura que esa crema o ese inhalador tenga el mismo efecto clínico a nivel estadístico a través del estudio que el innovador. Entonces puede ser no tomo- ¿Cachai? Ahora, puede que sean bioequivalentes, solamente que no se ha hecho el estudio. Pero puede que sí lo sean. La cosa es que no lo sabes. Si ese es el tema, que no tienes seguridad de eso. Que lo sean, pero no está comprobado. No está comprobado porque no se ha hecho el estudio. Porque el ISP no lo ha exigido. Porque esto depende del ISP. Ellos dicen, ya, vamos a exigir desde aquí en adelante todos los sólidos. Ya. Y esto empezó en el 2010. Antes del 2010 no habían bioequivalentes. 2010 para adelante cada vez han aumentado más la cantidad. Y ya que estamos llegando como hasta el final de los comprimidos, ahora vienen, por ejemplo, algunas soluciones, vienen, por ejemplo, los inhaladores, que es como el tema que viene ahora, y también la parte tópica, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, eso ni siquiera tienen la franja de bioequivalentes. O sea, se asume que son bioequivalentes, si no, no deberían estar vendiéndose en el mercado, ¿cachai? En cambio, en Chile, Tan avanzado, ¿no? aquí en Chile se vende nomás, po. Somos el mejor país del mundo. Qué locura. Sí, po. Y uno como que no sabe eso, po. No tenía Ni idea. idea. No, po. Uno llega y... Tengo muchas ganas de meterme a buscar como de eso en la casa. Con internet, los cuales me da curiosidad saber cuál, ponte tú, fue el, no sé, el paracetamol, cuál era el innovador. Sí, po. Como te decía, por lo general, siempre son estos laboratorios que te digo. Bayer, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Lilly, las grandes ligas. Y si tú ya quisieras realmente saberlo, tú te puedes meter al ISP, Y sale. a la parte de bioequivalencia, y te dice los referentes. Y te sale un listado de todos los medicamentos y te dice cuál es el innovador que consideró el ISP como el primero, ya. ¿cachai? Porque también hay veces que el innovador desaparece del mercado. Y hay que ocupar alguna copia, la mejor copia. La mejor copia. Sí. Pensando, bueno, ya en todo lo que viene siendo el tema de la equivalencia, es una súper interesante que no solo porque tú seas un químico farmacéutico significa que lo tengas que conocer. Esto es algo que Sí, bueno, dentro cultura de este general. podcast
agradezco que se pueda divulgar Sí, pues. este tipo de información, porque Sí. creo que a todos nos sirve. Ya sea por desconocimiento, por temas de salud, de entender mitos y realidades del tema. Así que muy agradecido. Ha sido un capítulo en general, pero... Yo aprendí demasiado. O sea, aprendimos Aprendí un mucho de la montón. carrera, de lo que uno puede llegar a ser como químico farmacéutico, Sí. de lo que es la carrera en sí. Porque yo tenía el típico prejuicio, ya, el que está en la farmacia, ¿quién me atiende? Sí, Y no, pues, es nada que ver con Nada eso, que ver. nada que ver. Nada que ver. Y también he aprendido mucho con la parte de bioequivalencia. Yo aprendí, ahora soy un experto así de lo que es. Y, Está bien. y es un mundo. Uno Sí. pensaría, yo pensaba en el paracetamol y chao, y hay de todo. Entonces, Sí, po. y cómo se hace el tema regulatorio, ¿cachai? Sí. Los distintos ámbitos laborales. Yo creo que abarcaste de muy buena manera lo que es el mundo de la química farmacia. Y para una persona que esté o en la carrera o considerándolo, yo creo que viendo este episodio no le van a quedar dudas. Van a ser como dudas puntuales de mejores lugares para hacer la práctica. Como Sí. ese tipo de dudas, ¿cachai? Pero ya es un tema puntual de cada uno. Exacto. Entonces, a modo de cierre, Benja, preguntarte, no sé si hay algo que tú quieras preguntarnos a nosotros, hay algo que quizá habíamos pasado por alto que te gustaría mencionar, y si no es así, nosotros siempre damos una instancia final donde el invitado pueda dar unos consejos, algún llamado a la audiencia, a gente que le interesa la carrera o gente que está un poco perdida, haciéndole honor al nombre del Claro, podcast. sí. Así que ahora es como la instancia en el fondo. Ya, mira, lo primero es decir, para toda la gente que está pensando en estudiar química y farmacia, bueno, para mí es la mejor carrera que puede existir. O sea, yo soy un enamorado de la carrera. O sea, todos los ramos, tal vez en algún momento fueron difíciles, pero te termináis enamorando de eso. Y si eres una persona que le gusta aprender y conocer cosas, bueno, es una carrera para no dejar de aprender hasta el final. Así que es una carrera súper recomendada. Tú vas a salir al mercado laboral y no vas a saber nada en específico. Entonces, si vaya a quedar en una crisis existencial, bueno, o sea, quiero ir a un laboratorio, pero no sé nada de laboratorio a nivel de ejecución de pega. Me sé toda la teoría, pero a nivel de pega no sé cómo se hace, ¿cachai? O quería ir a otro lado y no vaya a tener. Entonces, también eso como que bajar la ansiedad a esas personas que de repente con esta carrera cuando sales te sientes que no sabéis nada. Sabéis de todo un poquito, pero nada en específico. Entonces como que eres poco útil para una empresa que necesita a alguien que esté capacitado. Entonces eso como, ya, bajar la ansiedad. O sea, ahí es otro proceso. Tú terminas la carrera y viene la otra parte de la carrera que es especializarte. Eso sí o sí es algo que tiene que hacer un químico farmacéutico. Y si no quieres, también tenés todo el derecho a trabajar en la farmacia y estar ahí tranquilo, tener tu buen horario, tener tu buen sueldo, estar tranquilo. Pero si es que tienes una persona que es como que le gusta más, sí vaya a pasar por la otra etapa que es especializarte en un área y proyectar ese proyecto. Eso principalmente, como bajar esa ansiedad, que es difícil, sí es difícil, pero todo es lograble y nada es tan complejo, no hay que ser un genio. Yo no soy un genio, solamente le puse ganas, no, le puse ganas y el que le ponga ganas va a terminar la carrera. A ti te dicen, usted estudia de tal hasta tal, tú estudias de tal hasta tal, te quemáis las pestañas, haces el máximo esfuerzo y vaya a poder hacerlo. O sea, no hay que hacer mecánica cuántica ni hacer fórmulas, no, ahí está el contenido, lo estudias y te va a ir bien si lo estudias. Si no lo estudias, te va a ir mal, así de simple. No te las puedes tirar, tenés que estar ahí atento. Buenísimo. Buenísimo. Oye, Benja, mil gracias nuevamente por esta instancia para poder comentar algo que a ti se nota cuando lees del tema que te gusta mucho. Yo creo que eso es gran parte del por qué lograste el tema de la Sí, carrera, que era tu vocación. Por algo estás impartiendo ahora ramos de la carrera. Nosotros te deseamos lo mejor en tu futuro laboral y futuro como docente. Fuimos también alumnos dentro de este podcast, pero preguntamos como cualquier estudiante de universidad todo el rato, así que cumplimos el mismo rol y nada, ojalá en un futuro puedan seguir en Chile con este tema más vanguardista y de desarrollo, investigación, Sí. y podamos avanzar en el último tema que conversamos, Totalmente. y que mucha gente se interese sobre el tema, averigüe, converse, le pregunte, vaya a universidad, lo mismo que decimos, consulte con personas que están estudiando la carrera y puedan tener una visión más cercana de lo que es química y farmacia. Así que eso. Eso, Muchas gracias. nuevamente agradecerte a ti. Estás invitado cuando quieras a volver al podcast.
La invitación está Hay abierta. harto de lo que hablar, así que cuando usted quiera. Cuenta que un mundo está. Sí, esto que eran temas pues, pendientes que no abarcamos por tema de tiempo, pero eso, las puertas abiertas cuando quieras volver y nuevamente gracias por todo, la gente que nos está viendo. Nuevamente invitaba a que se suscriban al canal, que sigan al Benja, para que vayan a la Pharma Expo. Y eso, suscríbanse para llegar a los 1000 suscriptores. Además, como olvidar, imposible, a nuestro primer sponsor Neurontech por agradecernos, o sea, por apoyarnos, y les agradecemos obviamente por todo el apoyo que han tenido con nosotros. Nuestro sponsor de acá del corazón, nosotros siempre lo vamos a etiquetar, lo vamos a mencionar, de hecho en nuestra tacita regalona siempre lo he utilizado, así que Neurontech, mil gracias por esto. Pueden ustedes averiguar de qué consiste la empresa Neurontech. Es de nuestro primer invitado del podcast, de Tomás, que habla de ingeniería civil informática. Así que eso, les vamos a dejar en la descripción también el Instagram para que puedan acceder. Así que muchas gracias, Neurontech. Aplausos para Neurontech. Así que eso. Gigantes. Muchas gracias a todos por ver el episodio. Muchas gracias al Benja por venir, contar su experiencia. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Igual de Perdida que tú. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.